y evolucionó bien y sentíamos que era necesario refrescar esa zona del campo y por eso entró bueno. Hernán, acá Tony Rodríguez de la tribu Super Record. Más allá del resultado, vimos que un jugador tuyo tuvo una excelente actuación, hay que destacar eso. La de Hanson, la muy buena actuación del arquero, la de Hanson, demostró que es un arquero de nivel, porque si es que salió figura para mí o para mucha gente también hoy en tu equipo, es porque el rival llegó varias veces a la portería tuya. En relación a ese tema, ¿te preocupa de que los rivales tengan mucha aproximación hacia tu arco con posibilidad de goles? Lo dije recién, me gustó más el segundo tiempo que el primero, porque, bueno, lo que fue el inicio del primer tiempo, claramente Nacional fue superior en el control del partido, en la posesión. Nosotros no, prácticamente después de los 20, 25 minutos, recién ahí pudimos aproximarnos y tomar un poquito más la rienda de lo que era el primer tiempo. Y con respecto a la actuación personal de Francisco, bueno, déjame evaluarlo un poquito más tranquilo. Tanto en los errores como en los aciertos nos gusta más tomar cierta precaución para evaluar más con los jóvenes, ¿no? Digo, por ahí salir destacado o ser la figura de un partido, por ahí todavía también podemos corregir cosas. Y bueno, hacía tiempo que no jugó el otro día con la Copa Paraguay y hoy decidimos que era conveniente que pudiera repetir y ya te digo, lo veremos después en estos días para ver su actuación personal y la del equipo. Hola, profe Hernán, ¿cómo te va? Hernán de Azul y Oro FM. El partido pasado ante Libertad, yo te había preguntado sobre el tema del árbitro, si no te parecía lo mínimamente sospechoso que dos encuentros en poco tiempo puedan cobrar los árbitros. Y hoy, por ejemplo, David Ojeda, con esa anulación del gol, yo creo que demostró que estaban buscando algo como para anular ese tanto. Y otra cosa, muchos aficionados se retiraron disconformes con el rendimiento hoy del equipo, profe, y como sabemos ustedes son hijos de resultados, como se dice, esta es la cuarta derrota en este torneo clausura. ¿Vos te sentís con fuerza todavía para continuar? Bueno, con respecto al arbitraje no voy a hablar mucho, porque ellos están para impartir justicia y para ver esos detalles o esas mínimas jugadas que si las van a cobrar o no. Así que nada, en la cancha pareció que no, pero seguramente si la anularon por algo lo hicieron. Y con respecto de vuelta a la misma pregunta que me hiciste después del partido contra Cerro, tengo ganas de irme para mi casa, digerir la derrota porque no me gusta, igual que a los muchachos, igual que a los que estamos en el día a día, igual que a la gente, igual que al hincha. No nos gusta para nada irnos con las manos vacías y tengo muchas ganas para a partir de mañana preparar el partido contra Rubio New el día viernes. Rodrigo, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. ¿Qué sentís que falta para que el Luqueño tenga más consistencia a lo largo de los partidos? Porque tiene buenos tramos, de repente como que se apaga y eso también en materia de resultados no está colaborando. ¿Qué sentís que está faltando? Y de todo un poco, ¿no? Porque el otro día contra Libertad, no hablo del campeonato, no de la Copa Paraguay. Contra Libertad tuvimos un buen inicio, que después en el segundo tiempo no pudimos sostener. Y hoy fue un poquito al revés, capaz que el inicio no fue como queríamos. Y en el segundo tiempo, a partir de los 10, 15 minutos del segundo tiempo, por ahí nos hicimos un poquito más sólido, pudimos controlar un poquito más el partido. El rival también entró en el cansancio y se replegó bastante, que sabíamos que iba a ser difícil poder entrarle, pero bueno, calculo que somos dos equipos que entramos a la cancha y que a veces los partidos se hacen así, ¿no? Digo, ni uno toma las riendas todo el partido, ni domina todo el partido, y es un poco eso. Nos gustaría dominar el juego,
por gran parte del partido, pero a veces es complicado, por eso que te estoy comentando, ¿no? El rival también hace su juego. Es un campeonato muy parejo, ayer lo vimos en el clásico. Cerro Porteño, sin aproximarse tanto en los primeros 35-40 minutos, se va en ventaja, y en el segundo tiempo Olimpia con dos jugadas consecutivas logra dar vuelta en resultado, y eso hace parte del juego, ¿no? Son momentos del partido donde por ahí te toca pasar, defenderte o tener una situación como la que tuvimos nosotros en el primer tiempo. Quiero ver un poco lo que cómo fue el primer gol de Nacional, pero creo que dejamos un poquito la marca ahí de Santa Cruz, donde bueno, creo que lo había mencionado la otra vuelta en la conferencia de prensa, que por ahí sabés que es un delantero de área, sabés que te puede anticipar, y lo habíamos repasado, lo habíamos visto en los partidos anteriores, pero bueno, al final de cuentas te termina haciendo el gol el jugador que pensamos que te podía hacer daño en una situación como la que se le presentó a Nacional, y más que eso no te puedo decir. Gracias, profesor. Así termina la conferencia de Hernán Rodrigo López, técnico del Sportivo Luqueño. Ya quedamos con la versión grabada de Víctor Bernay, que en un ratito hablará, y obviamente estaremos pasando en el entretiempo del partido de Libertad. Muy bien, gracias Víctor. Señores, nos metemos de lleno para Libertad San Lorenzo. Van piseando el campo de juego ambos equipos. Está el conjunto Gumarelo, que de sumar, si es que gana, va a pasar a liderar momentáneamente el torneo clausura. Claro, la espina del juego de mañana, el cierre de esta fecha 6 con 2 de mayo frente a Guaraní, allí en Pedro Juan Caballero. El árbitro del partido, Carlos Paul Benítez, con José Villagra y Diego Silva. Está Libertad, está San Lorenzo dentro del campo de juego. A todo ponerle Pistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor. Pistoni, pedidos al 098-319-720 Pistoni. Tecnología en lubricación. Llegó Rosada, habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Capitán de Libertad, Germán. Álvaro Campuzano, casaca 6. Capitán del lado visitante. Iván Torres, el número 11. Esperando un buen partido, señores. Ganó la Academia, sumó a 3 el equipo de Bernay. Nacional le ganó a Luqueño 2-0. Se nos viene Libertad San Lorenzo aquí en la huerta. En lo previo, el comentario de Jorge el Niño Sosa, una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Es el candidato a Libertad, pero a veces este tipo de partido puede llegar a complicar un poquito a Libertad. El otro día en Copa Paraguay se le hizo difícil, adverso el partido ante Tacuaré, ambos con equipos alternativos, pero la realidad de torneos son diferentes. Pero por allí se puede, repito, ir complicando para lo que se viene. Ve aquí el mensaje para Matías Espinosa, todos los jugadores de Libertad van allí. Dice, fuerza Mati, estamos contigo. Esto por la última lesión de Matías Espinosa. Un buen gesto, Germán, vos que estás saliendo en zona baja, más cerquita el gesto para Matías Espinosa, de los jugadores de Libertad. Exacto, fuerza Mati, estamos contigo, decía la pancarta allí para la que posaron todos los jugadores, tanto titulares como suplentes, para la foto en señal de apoyo y respaldo para todo este largo proceso de recuperación que le aguarda a Matías Espinosa, que recordemos había sufrido rotura del ligamento cruzado en la rodilla derecha. Así mismo, esa lesión, por eso esta pancarta. Tenemos cerca aquí de la margen izquierda, me parece que iba a ser más fácil hablar con la gente de San Lorenzo. Los de Libertad creo que están del otro lado. Veo a Luis Cáceres, esta mesa lateral y otros en la zona de preferencias. Hoy algunos de los jugadores de San Lorenzo que por situación no están disponibles aquí en la zona preferencial también. Después todo es válido, todo calditos de alimentos, Germán, para las notas. Ahí los jugadores de San Lorenzo que están en la zona de las gradas. Sí, está Federico Cristóforo también, el tercer arquero del Rayadito. Que últimamente casi no tuvo actividad, pasó a ser casi el tercer arquero del Rayadito. Decíamos, es el candidato Libertad, pero uno no se puede dormir en los laborales. Sigue en esa situación propia
de buscar puntual para permanecer en la categoría. Se hace difícil, está en terapia, inclusive no solo terapia intensiva el conjunto de Rayadito. Pero igual, ¿por qué no? Buscará dar hoy el batacazo, ganarle a Libertad, que siempre es el candidato, que viene allí acechando detrás del 2 de mayo, que es el líder. Es uno de los grandes candidatos, sin dudas, cuando allí otro futbolista de Libertad, en este caso Aguilar, va a saludar también a Claudio Duarte. Todo listo, todo presto. Vamos a ver Libertad aquí en su campo, en su terreno. Esto está por comenzar mientras se va a cumplir el minuto de silencio. Vamos a aprovechar para repasar el equipo Libertad. Morini en el arco, Alan Benítez, Rojas, Freire Jiménez, Elvio Vera, Campuzano, Carrizo, Marcelo Fernández, Gustavo Aguilar. Y hoy titularidad para Luciano Nequesor, que el otro día había debutado en el marco de Copa Paraguay. Hoy titular en el Gumarelo. Todo listo, todo pronto. Carlos Paul Benítez dará el ok en segundos. Ahora sí, el minuto de silencio. Aprovechamos para plegar nuestro minuto siguiente, pero esta vez es para agradecer a un grande, sin duda, de Libertad, Máximo Rolón. Recordación a Máximo Chimo Rolón, que falleció hace unos días. Ahora sí, se cumplió el minuto de silencio, recordando al Chimo Rolón, gran figura en su momento de Libertad. Esto está arrancando. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver Nequesor. Ordena Carlos Paul Benítez. Arrancó el fútbol aquí en la Huerta. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Campuzano y el pelotazo largo. Lo estaban buscando Marcelo Fernández. No va a alcanzar. La pelota se pierde por el fondo. Va a reponer Franco. Habrá salida para San Lorenzo. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. redes@tigre.py.oficial. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol. Vamos. Se va metiendo Gustavo Aguilar. Va cargando Libertad, que busca rápidamente el primero. Apertura por la derecha. Cerca Valara Fernández. Balón arriba. Llega Nequesor. Metió la cabeza. Ángel Benítez primero la marca. Insiste Campuzano. La pelota le va quedando por ahora. Hugo González. Despeja de cabeza. Marcelo Ferreira con el balón. Saca Tito Torres por San Lorenzo. Lunes de ahorro, 20% de descuento con tarjetas crédito Sudamérica, 25% en medicamentos y más. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta. Es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original. Cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Nicolás Freire jugando para Robert Rojas en su terreno. San Lorenzo lo espera. El equipo liberteño que va rápidamente buscando el arco rival. Freire tiene la pelota al zaguero del conjunto Gumarilo. Apertura por la izquierda con Néstor Jiménez. Otra vez con Freire. Se perfila para el equipo Gumarilo. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. SPS ofrece planes familiares individuales y corporativos para todo público. Con una de las mejores coberturas del país. Con el respaldo de Comecipar. Gustavo Aguilar descargando para Freire. Apertura sobre la zona zurda. Allí va corriendo para encarar. Metiéndose Elio Vera. Quiere la diagonal. Lo persigue de cerca Esteche. Vera retrocede todo con Freire. La pelota para Robert Rojas. Mira atentamente lo que pasa Nelson Evo Valdés. Lo propio Claudio Duarte, entrenador visitante. Cuando va Alan Benítez sobre la banda derecha. Balón por abajo para atrás con Robert Rojas. El comentario de Jorge Jesús en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Alan Benítez con Carrizo. Hace el esfuerzo. No alcanza. Pelota a un costado. Repone en su terreno sobre la zona izquierda. Equipo Rayadito. Whirlpool con el pacto de confianza. Ergeo. Lata Sporting lista para tomar. Hecho para el ahora. Recordando, señores, la victoria de la Academia Nacional de local. Superó 2-0 Luquiño. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla. Fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. Elvio Vera con la pelota descargando un mitad de terreno con Campuzano. Casi se complica ante la marca de Marcelo Ferreira con Barrios. Le va quedando el balón a Freire. Con Néstor Jiménez pone el balón en Elvio Vera sobre la zona izquierda. Campuzano con la pelota lo busca Aguilar. Lo encuentra el nuevo Guarelos lejos de su hábitat natural que es el área rival. Tito Torres ya recupera la pelota para San Lorenzo que propone ahora sobre la zona derecha. A la búsqueda de la pelota va Kevin Ferreira. Ataca Kevin Ferreira con Ángel Benítez, mitad de campo. Levanta la pelota por la derecha. Corre Esteche, alcanza. No llegó el lateral derecho pese al esfuerzo
esfuerzo. Y habrá tiro de portería. Lo hace Morínigo para Libertad. Exbri, cubiertas más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento, durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983 3088 13 RT San Justo, hierros. Mañana el cierre de esta fecha 6, jornada 6 del torneo clausura. Allí en Pedro Juan Caballero 18-32 de mayo, recibiendo Guaraní. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Lactolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Sacando Franco, el arquero del conjunto de San Lorenzo, lo encuentra a Barrios, que baja de cabeza la pelota para Marcelo Ferreira. Cortando bien Freire, saca de costado cerca del banderín para San Lorenzo. Tupiro Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Lado izquierdo lo hace rápidamente Isaías Fretes, dejando para Tito Torres. Impactan a la Benítez, que evita el córner. Recuperando la pelota cerca de la línea de fondo. Campuzano y la salida para Libertad. Deja con Ala Benítez. Va sacando Benítez para el equipo local. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 20 de la división intermedia, 12 de junio igual a 0-0 ante Paraguay. Esto sobre 4 minutos del primer tiempo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. San Lorenzo 0-0. Y su seguros Chaco. Tiro de esquina para la visita. Tupiro Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Iván Torres desde la izquierda. Arco de la tribuna norte a la búsqueda del gol con Esteche, Arce, Doldán. Está Ferreira, Barrios, mucha gente de San Lorenzo, tiro de esquina. Torres se eleva con la zurda, la pelota toma vuelo para Ángel Benítez. Sacando a Aguilar, el rebote para Esteche, se profila, no quiere rematar. La apertura por la izquierda para Torres, alcanza banderín arriba, todo anulado. Elevó el banderín Diego Silva, posición adelantada de Torres, tiro libre para el dueño de casa. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. No puedes almorzar porque estás a full con 1000 cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adiun. Freire levanta la pelota sobre la zona izquierda, corre, Elvio Vera alcanza, no llega. La pelota se va a perder a un costado. Habrá salida para el equipo visitante. Hasta aquí el fútbol, niño. Parejo comienzo. No se queda atrás San Lorenzo. Pensé que iba a ser todo Libertad, pero no. Busca dentro de las armas propias que tiene en el partido también de buscar generar alguna situación de cara al arco de Morínigo. La iniciativa en sí propone Libertad, de cierto, pero no se queda atrás arrolladito con Ferreira, que está peleando allí en ataque. Tiene a dos con rasgo de 9. Un poco más atrás, es cierto, Ferreira. El 9-9 hoy es Barrios. Algunas variantes también en relación a los últimos partidos en la formación de San Lorenzo. Pero hasta aquí, por lo menos en los primeros minutos, viene rayadito, buscando también complicar al Repollero. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Pues Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Morínigo jugando para Freire, que no se apura, descargando en Robert Roja. Juegan como los zagueros de Libertad porque no hay presión alta de parte del cuadro visitante. Freire con el balón, se profila sobre la zona izquierda. Jiménez prefiere el pelotazo largo sobre la banda derecha. Va Marcelo Fernández bajando bien, toca la pelota para la Benítez, mitad de terreno. ¿Qué pasó en esta, Germán? Falta de Marcelo Fernández sobre el futbolista del Deportivo San Lorenzo. La bajó Marcelo Fernández. El control le quedó largo. Allí le punteó la pelota al jugador de la camiseta 13, Isaías Fretes, el juvenil de San Lorenzo. Le terminó cometiendo falta. Tiro libre para la visita en su terreno. Whirlpool, con el pacto de confianza INGO. Latas Fortini listas para tomar, hecho para él ahora. Está cargando Esteche sobre la zona derecha, dejando para Ángel Benítez, mitad de terreno, patio adversario. Otra vez con Esteche que pica largo. La marca de Néstor Jiménez, descargando mitad de campo. Aparece, atención, Elvio Vera. Previa descarga de Carrizo, va a ver, acelera, fue al suelo, no hay falta. El árbitro le indica que se levante. Tienen que entender los futbolistas que los roces ya no se cobran, al menos en este torneo clausura. Freire y la salida para el Gumarilo. Sentí la diferencia con Shelby Power, sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguro, sentí la confianza. Mañana el cierre de esta fecha 6-2 de mayo en Pedro Juan.
Recibiendo el equipo legendario. Durante agosto, afiliate a la Caja Mutual, te regala un vaso coleccionable. Ingresa a cmcp.org.py o comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La suerte te espera en el Slot del Sol. Aprovecha y registrate y recibí 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Falta de Paredes, en mitad de terreno, juega rápidamente Campuzano, capitán de equipo del conjunto de Libertad, dejando para Robert Rojas, otra vez con Campuzano, propone Libertad sobre la zona derecha con Ana Benítez, atención que va el Gumarelo, pelota arriba, atento Franco, se queda con la pelota el arquero, dice Lorenzo. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní, Pechugón, el sabor de la garra guaraní, Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. ¿Qué no le gusta a Edo Valdés que estaba haciendo gestos? Recién no le estaba gustando y también un compañero se estaba enojando con Marcelo Fernández. El trabajo del volante ofensivo hoy por derecha es lo que estaba llamando la atención de Aedo ahí, reclamándole más de una vez ya. El partido está 0-0. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Se viene el rally. Compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fácil por WhatsApp. Upisa. Levanta la pelota Néstor Jiménez jugando para Freire. Va el zaguero argentino. Balón para Carrizo. Carrizo en diagonal. Atención, luego está acción. Marcamos el tiempo de juego. Carrizo piso el área. Puede estar el gol de Libertad. Carrizo. Marca Paredes. Le queda Campuzano. Va a rematar. Prefiere el centro. Atención, va Fernández. La marca Betito Torres. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Y su seguro Chaco. Nacional superó a Luqueño 2-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera, entre Turaica, Acupe. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En breve Matías nos cuenta los partidos que se vienen esta semana por la Copa Paraguay. Cuando va cargando Duarte, ataca el equipo de San Lorenzo. Toda anulada, banderín arriba. Levantó el banderín Diego Silva, posición ilícita de Barrios. Señores, tiro libre en su terreno, tiro libre para Libertad. Amarot Outlet, la camioneta el mejor precio ante $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen en Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos, el chat que solo encontrás en Mango. Balón de Freire, pone la pelota sobre la zona izquierda con Néstor Jiménez. Jiménez adelanta con Elvio Vera, Vera para Carrizo. Muy activo el centrocampista del conjunto liberteño, hablamos de Carrizo. La pelota pasa por los pies de Freire otra vez. Robert Rojas en la salida, marca de manera tímida Barrios. Balón por la derecha, campo rival, va a la Benítez para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y mañana continúan los 16avos de final de la Copa Paraguay con 2 duelos en el estadio Oscar Hugo Sosa. General Caballero de Juan León Mallorquín enfrentará a Rubio Ñu desde las 16 horas, mientras que Sol de América se medirá ante Trinidense desde las 18:30. El miércoles nuevamente 2 partidos de la Copa Paraguay. Santaní se medirá ante Recoleta en el JJ Vázquez desde las 16 horas y a las 18:30 Olimpia se enfrentará al Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, esto en el estadio Erico Galeano. Y los 16avos se cierran el día jueves con 2 encuentros. Guaireña recibirá en el Parque del Guairal 12 de octubre de Itagua desde las 16 horas, mientras que a las 18:30 en el estadio La Arboleda Resistencia se medirá ante Cerro Porteño. Muy bien, gracias Matías, todo el dato completo con relación a la Copa Paraguay cuando hay tiro libre cerca del área para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de BH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida, Bristol, TV Win de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Y lavarropas Videa, 6 kilogramos, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Poco a poco, pero ganando algunos metros Libertad. A ver si aprovecha esta situación de pelota quieta, la falta, la ejecución que vendrá de los pies de Carrizo. Le pega cerca del área sobre la zona derecha Carrizo. Atención, señores. Va Libertad por el primero. El partido está 0-0 cerca de los 13. Etapa inicial. Apunta Carrizo. Coloca centro. Pelota arriba. Barrio saca de cabeza. El rebote le favorece otra vez al equipo Cumarelo por intermedio de Aguilar. La pelota cerca del área. Al lado zurdo. Corre Vera. Amaga. Va a colocar el centro. Pelota arriba.
Aguilar de cabeza más lejos afuera. Tiro de portería que favorece la visita. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Sacando la pelota Doldán con la zurda. Balón que va con destino a la cabeza de Kevin Ferreira, el futbolista de San Lorenzo. Descargando para Marcelo Ferreira en el forcejeo con Freire. Gana el delantero, rayadito Marcelo Ferreira, pero está muy solo. Ya le sacó la pelota a Elvio Veira para jugar con Freire. Con Campuzano en la salida, Gumarela. Novena edición de Los Imbatibles, de más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Carrizo con la pelota. Sigue llegando los hinchas de Libertad en la tribuna sur, Kerman. Sí, casi llegando a los 15 minutos recién empezaron a hacer ruido. El grueso de o por lo menos un número más importante de integrantes de la barra organizada de Libertad, ya con los bombos y redoblantes correspondientes. Se va metiendo Marcelo Fernández, avanza Libertad, pelota al área, saca Doldán el rebote para Carrizo, se anima, no, colocó centro para Elvio Veira, golpea de cabeza las manos de Franco Niño. Intenta, busca, quiere Libertad, insiste mucho sobre el sector derecho del lado del andarivel en este caso su lateral Alan Benítez. El que está bastante activo siempre es Trovadio Duarte, dando permanentes indicaciones a sus jugadores que estén ordenaditos. Ahora sí, el hilo, la iniciativa del partido tomó Libertad. Veremos si alguna contra mete en este juego. Rolladito hasta aquí está teniendo una noche tranquila Morinio, porque no le pateó al arco a un San Lorenzo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Y su seguro Chaco. Recordando, señores, que ya está establecido la jornada número 7 del campeonato. El viernes con 2 partidos. Luqueño, Rubio, Ñuza, Lorenzo frente a Nacional. Lunes de Universitaria con QR créditos de 45% de descuento en productos seleccionados. También beneficios con tarjetas físicas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Es bueno saber que están del otro lado. Fernando Anta reportando sintonía allí de Buenos Aires. Esteban del Trico, feliz con el triunfo de la academia anteriormente. Antonio García también desde tempranas horas y Blas Antonio Serafini. Ya hace rato enviaron sus mensajes. Así que el saludo para todos que están del otro lado. Estilo libre cerca del área para Libertad. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannic S.A. Con Cumo, 20% de reintegro con tarjetas crédito Itaú y Bueno. Hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas y servicios gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Atención con este tiro libre. Otra vez el Pachi Carrizo se profila para pegar de la pelota. Cómo se coloca, me parece que va a enviar el centro allí, las cercanías del área. Apunta Federico Carrizo, pelota arriba, el cabezazo Franco. A las manos de Franco, Saltone Quesor. A las manos del arquero Franco, que termina sacando con la pierna derecha. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad de gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Finalmente fue Robert Rojas el del cabezazo. Sí, fue a buscar el cabezazo. Después como que quedó con una molestia en la nariz, pero después rápidamente ya regresó Robert Rojas, que neta fue a buscar en el balón y ahora sí está mejor Libertad, que apura, que presiona. Está en un plan más de aguantar, de esperar. San Lorenzo, el capitán de San Lorenzo, el experimentado Tito Torres, que últimamente ya está jugando más de volante, porque le cuesta ese ida y vuelta del lateral, entonces ya jugando más de volante. Hoy el lateral por izquierda de San Lorenzo es Isaías Fretes. Saque de costado en su terreno para Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasó con Nequesor, Germán? Quedó reclamando un lateral a favor de Libertad. Ahora a instancias del cuarto árbitro Samuel Morales, y se corrige la decisión. A ver, no, se mantiene el lateral para San Lorenzo, y justamente eso es lo que había quedado reclamando Nequesor. Era lateral para Libertad según él, para el árbitro para San Lorenzo ya se jugó.
Señores, Marcelo Ferreira va corriendo, pica sobre la zona izquierda. Freire en la marca lateral cerca del banderín para la visita. Tupirubillá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. El partido sigue 0-0. Whirlpool con el peito de confianza NGO. Latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. La pelota en poder del conjunto visitante con Fretes, que levanta centro, balón bien arriba, va la cabeza de Barrios a las manos del arquero Morínigo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la sexta fecha del torneo clausura en Argentina, Central Córdoba con el paraguayo Darío Cáceres de titular visitará a Tigre desde las 19 horas. Muy bien, Robert Rojas inicia desde el fondo con Carrizo para el Gumarilo. Apostal es la única casa de apuestas legal del país, sponsor oficial de la albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala, cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Marcelo Fernández, carga Libertad, pierde la pelota entre la marca Betito Torres. Intenta el contragolpe Barrios, atención, se va metiendo a espaldas de Robert Rojas, pero está muy solo. Va colaborando Carrizo con Rojas, difícil. Con Barrios allí arriba solo. Intentó buscando. Tiene en principio a dos, ¿verdad? Pero Ferreira está más a la derecha. Entonces, en esta de forma solitaria fue a pelear Barrios. No logró controlar el balón. Lo poco que tiene de ataque rápido se diluye porque en esta no logró bajar a Barrios. Esa conexión con los hombres de ataque. Aquí vuelve al ataque San Lorenzo. A ver qué pasa con esta. Se va metiendo Tito Torres. Atención, error en el fondo de Libertad. Pelota al área. Ferreira apuntó y remató. Pasó por encima del arco de Morínigo, niño. Y ahora sí, por lo menos avisó. Pasó 3/4 de cancha. Había aguantado bien Barrios. Tito Torres se proyectó sobre el perfil izquierdo y acompañando la acción allí. Bien Ferreira, el segundo punta que tiene el conjunto de San Lorenzo, el ex luqueño en su momento. Marcelo Ferreira de zurda sobre el travesaño. Ahora sí, en 19 partidos, la primera donde pisó el área rival el Rayadito. Salida para el Gumarelo. Bemba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemba y Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Eri María Equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saludos también a nuestro jefe técnico Javier. Hoy estamos dobletes, Damián y Javier. Doblete hoy en cuanto a la asistencia. Y hablando de asistencias desde Curuguaté, fanático de repollero Antonino. Saludos para él, reportando sintonía desde Curuguaté. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Y su seguros Chaco. Ya que estábamos hablando de la fecha 7, prosigue el sábado con 2 partidos. Trinidad 2 de mayo, Recoleta frente a Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Seporemoy y La Plata Empeños, y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Se viene San Lorenzo con Ángel Benítez, se anima Ángel. Va pisando el área centro, puede estar el primero, no, porque no pudo rematar Barrios. La pelota le va quedando a Marcelo Fernández. Vuelve a retomar el balón. Fretes en su terreno para el conjunto Rayadito. Deja para Doldán. Doldán por el medio con Hugo González. Eleva el pelotazo. Alcanzará Ferreira. Se le fue a Kevin Ferreira. Saque de costado en su campo. Lado izquierdo para el Gumarilo. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi Ferropar. Construyen contigo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. El partido sigue 0-0. Líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Llegó Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Intenta Barrios, pero no puede ante la presencia de Nicolás Freire, zaguero del equipo liberteño, dejando para Robert Rojas. Bala Benítez, juega por Baco. Atención con Gustavo Aguilar, de espaldas al arco, lanza el pelotazo largo. Elvio Vera baja bien sobre la zona zurda. La pelota para Carrizo. Carrizo en terreno de San Lorenzo para Elvio Vera, punta, va a sacar el remate. Prefiere para Aguilar, vino el gol, el disparo. El arquero se queda franco con el remate de zurda de Aguilar Diño. Esta sí, bien Aguilar, participó Carrizo, por el sector izquierdo también la propia proyección de Jiménez. Aguilar que estaba por allí, recepcionó, giró, fue un tiro que le faltó un poquito de fuerza, pero viene en este movimiento Aguilar. Llegó Libertad después de mucho nuevamente en este Gumarelo de los pies del 9, que está mucho más activo. Nequesor, poco casi nada hasta aquí para el nuevo delantero, que es estático hasta esta parte, por lo menos en cuanto a sus movimientos. Sí, más activo Aguilar el 9.
Quedó sentido en futbolista de Libertad y está bastante golpeado, Germán. Y Freire, luego de lo que había sido aquella disputa de pelota con Marcelo Ferreira, se toma de la pierna izquierda el zaguero central argentino. Fútbol paralizado aquí en la Huerta. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes@tigre.py.oficial. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Copetrol, ¡vamos! Usted que siempre observa bien, por lo menos del lado de la gradería visitante no pasan de 10 hinchas de San Lorenzo, ¿verdad, Germán? Y a ver, podemos hacer la cuenta así a dedo. A ver, 1, 2, no sé si son netamente hinchas o miembros de algún que otro miembro del staff. 5, no pasan de 10, exactamente, Jorge, son 9 en total. Por lo menos en la gradería, porque yo creo que los staff están más bien aquí en preferencia, porque allí en una esquinita están la gente de staff y compañía, allí sí están por lo menos 40, 50 ya entre staff, familiares, directivos. Está el palco, pero lo que es la gradería propiamente de San Lorenzo, como máximo 9, 10 hinchas en ese sector. Sí, y en el sector de preferencia y en el palco también están los integrantes de la delegación sanlorenzana. Muy bien, señores, continúa el fútbol 0-0. Lunes de ahorro, 20% de descuento con tarjetas crédito Sudameris, 25% en medicamentos y más. Delivery al 627-7000, Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Hablando de Libertad, la fecha 7, señores, el domingo Cerro Porteño Libertad y Guaraní enfrentando al equipo de Ameliano. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856 con el respaldo de Comes y Par. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 25 minutos primera etapa. Petro Chaco. Precio calidad de litro 6 te indica Jorge. Señores, empate por ahora. Igual a Libertad San Lorenzo 0-0. Y su seguro, Chaco. Benítez de cabeza para Marcelo Ferreira, se viene el rayadito, reclamaban una mano de Campuzano, no dice el juez, la pelota de la Benítez, no se quiere complicar, manda para atrás con el arquero Morinho, con Freire, se perfila sobre la zona izquierda, Jiménez Freire, quiere jugar por abajo, Carrizo se equivoca, le regaló la pelota a Ferreira, se va metiendo el juvenil volante de San Lorenzo, Kevin Ferreira, retrocede con González, vuelve a comenzar desde el fondo Valdán para la visita. Termocalentadores Beisa, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros, Beisa, una empresa del grupo FB. Cuando el trabajo exige más, aparece Fácil Warrior. La línea error del arquero, viene el gol de San Lorenzo, Torres. Pegó en su propio compañero, pero sí se puso en el camino del trayecto al arco. Allí Kevin Ferreira, un regalito de Morinho. Torres disparó directo al arco, pero en el sendero, en el trayecto, en el camino estaba Ferreira. Y la pelota va desviado, lejos afuera, Niño. De regalo en regalo en esta primera Morinho para salir por abajo. Esta es mía, dijo Tito Torres, le quedó justito afuera del área. Preparó el zurdazo, pero enfrente, ¿quién apareció? Sí, su propio compañero Kevin Ferreira bloqueando en tiro. Era un defensor más de Libertad, porque ese zurdazo parecía tener destino de red. Iba fuerte abajo al poste izquierdo, pero se cruzó justito su compañero en ese momento, cuando antes había regalado Morinho. Ahora por lo menos algo en cuanto a situación, después de este error en la salida de Morinho, que posibilitó ese zurdazo de Tito Torres que impactó en su propio compañero. Sigue 0-0. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Se anima un poco más la visita con Ángel Benítez, aunque pierde la pelota con Néstor Jiménez. Con Equesord. No puede frenar el delantero del conjunto de Libertad y aprovecha Valdán para despejar con la pierna derecha, balón arriba con Kevin Ferreira. Viene la marca de Robert Rojas. En mitad de campo aparece el capitán de San Lorenzo. Hablamos de Iván Tito Torres. Retrocede todo con Doldán. Juega con la zurda otra vez con Torres. Mitad de campo para la visita. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sube Marcelo Fernández, pase de la manita, se queda Aguilar, otra vez para Marcelo Fernández. Avanza Libertad sobre la zona derecha, centro. Y saque de costado cerca del balón.
banderín para el dueño de casa. Tupir Visa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se anima Libertad buscando el primero. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortín listas para tomar, hecho para él ahora. Va Marcelo Fernández, pelota arriba, Nequesor de cabeza no pudo. Insiste Elio Vera de la misma manera, sacando de cabeza desde el fondo. El defensor Paredes del equipo de San Lorenzo. La pelota para Campuzano. Campuzano va a colocar el centro. Desde el lado izquierdo la pelota toma vuelo bastante largo, lejos afuera. Señores, tiro de portería para San Lorenzo. En San Justo, hierros, ángulos, blanchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo, hierros. Yogur natural de Lactolanda. Nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural, Lactolanda natural como vos elegís. ¿Cómo va el partido 12 de junio para Guarí cuando puedas, Matías, en la división intermedia, donde se acercó bastante Santani de gran campaña? Está aquí buscando el ascenso. El cuadro norteño de la mano de su entrenador Julio Guerrazábal. La pelota en la salida de Freire para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hay gol en la intermedia. José Ayala adelanta a Paraguarí, que le está ganando de visitante 1-0 al 12 de junio. Esto en 28 minutos del primer tiempo. Mira vos, gana Paraguarí frente al conjunto del 12 de junio. Claro, queda mucho todavía, pero si se confirma que tabla comprimida. Un batacazo, si se complica, si se da este marcador, pero como bien decía, falta mucho todavía de momento. Quiere permanecer en la categoría el Toro Rojo de Paraguay. Es así, la pelota le va quedando por ahora. Carrizo para el equipo liberteño. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Y hay uno que está festejando. Gustavito es hincha de Paraguay. Sí. Últimamente soy hincha del Toro Rojo. Gustavito. Antes de la encarnación, ahora es Paraguay. Ahí está. Bueno, Paraguay le va ganando el 12 de junio por ahora 1-0 en la intermedia. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Libertad San Lorenzo 0-0. Y su seguro Chaco. Va sacando desde el fondo Freire, la pelota toma vuelo, va con destino a la cabeza de Quesor. En realidad con el pecho le queda Aguilar. Aguilar es para Marcelo Fernández, la cabecera va al área. Va al Gumarelo, Marcelo se perfila, no tiene ángulo, le queda al Pachi Carrizo casi a la media luna. Tampoco tiene ángulo para el disparo. Prefiere jugar con el Benítez, otra vez con el Pachi. Va Libertad buscando marcar el equipo de Valdés. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adion. Sentí la diferencia con Selby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Selby Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Vamos, dice Robert Rojas, porque no tenía nadie abierto. Entonces retrocede con Morinho, que deja para Campuzano por el medio. Valvio Vera lanza sobre la zona derecha. Alcanzará Alan. Llegará Benítez. Imposible. Largo el pelotazo, señores. Habrá tiro de portería para San Lorenzo. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Afiliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000. De 22 a 25 años, 100.000. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Ingresa a cmsp.org.py. Caja Mutual. De confirmarse la derrota del 12 de junio, ¿cómo queda todo? Igualado allí con General Caballero. Asimismo, Jorge, con 40 puntos. Recordemos que Santani es tercero con 39. De momento sigue puntero General Caballero por diferencia de goles. Cuarto aparecería Benjamín Acebal con 35 unidades y quinta colocación para Sol de América con 30. Y hay una realidad, últimamente a 12 de junio le está costando el local. Porque tiene algún fantasma. Había perdido con Santani, ¿eh? Sí, en los últimos años allí siempre quedó en el borde también. En el travesaño se puede decir así. Allí quedó cerquita, pero esto aún no termina. ¿Cuántos minutos de juego en ese partido decía Mati? Ahora van 33. Sigue la victoria parcial de Paraguay. Correcto. ¿Siempre hablamos del primer tiempo? Sí, así mismo. Primer tiempo. Carrizo desde el fondo para Libertad. Islas del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Pechugón vuela. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. El sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Y en esta estaba solo Nequesor, ¿eh? Pensé que clavaba al ángulo, pero no. Terminó bajando la pelota cuando jugaba, me acuerdo, con mi hermanito que tenía 5 años. Así bajó la pelota Nequesor, y eso que vino como el goleador, como el refuerzo. ¿Qué pasó en esta con Nequesor?
fácil a las manos del arquero Franco. Y eso que es Matungo, grandote. Pero no definió bien en esta Niquesor. 0-0. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. El teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota le va quedando, señores, en mitad de terreno a Freire. Freire para el conjunto de Libertad. Saca desde el fondo con Robert Rojas y Niño. Y si miramos así rápidamente, es Libertad, siempre el de la tenencia, el de la posesión de la pelota. Llegó una chance para San Lorenzo y esa chance fue el zurdazo de Tito Torres, que hasta aquí se produjo por una complicación en la salida de Morínigo. Después toda la Libertad y está pescando eso, está buscando un error. San Lorenzo bien paradito en el fondo, ordenado, casi sin dejarle espacio, huecos a Libertad para que tenga alguna chance y busca de contra el equipo de Trovadio. Que se viene con Ferreira. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguay, Pilar. Unisal, se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta de la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fáciles por WhatsApp, Upisa. Se apuró en esta Kevin Ferreira cuando estaba solo para perfilarse el otro Ferreira, Marcelo Ferreira de San Lorenzo. Se enojó Marcelo, pelota en la salida de Freire para Libertad. Residencia en La Victoria, en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Siempre están reportando sintonía los amigos pescadores, inclusive allí la foto de por medio. Un abrazo para Mauri Gaona, Diego Chilavert y Armando Báez. Están en la zona del Río Salado en estos momentos. Así que gracias a ellos siempre por la sintonía. El partido sigue 0-0, Juan. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Tiro de esquina para Libertad. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite, indica Jorge. San Lorenzo 0-0. Y su seguro, Chaco. Carrizo quiso sorprender del centro. Atento. Va sacando la pelota Boldán. Es córner de vuelta o saque de meta, Germán. Córner. Es córner, sí. Terminó pegando. La debió Alan Benítez y terminó pegando justamente en Boldán. Por eso es córner de nuevo para Libertad. Sobre la zona derecha le pega Carrizo. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Al centro, pelota arriba. No puede Liovera. Retrocede ahora con Alan Benítez. Bastante atrás. La pelota con Néstor Jiménez que vuelve a adelantar. Nequesor, sale Franco. Despeja el arquero de San Lorenzo. Le queda Ángel Benítez. Se complicó. Campuzano para el gol. No se anima Campuzano. Viene el gol. Atención de Marcelo Fernández. No se pudo perfilar. Atento para la marca. Estaba Paredes. Casi concreta, casi convierte. Libertadino. Sigue buscando, insistiendo, pero enfrente, repito, se encuentra con una buena defensa de San Lorenzo. Si bien aquí también tuvo enredos a la hora de sacar. Bien de la salida para ir rompiendo líneas allí Franco. Metió el manotazo Salvador, pero después se entregó González, Benítez. Se enredaron la salida del Rayadito. Sigue apurando, sigue insistiendo Libertad. Pero igual le falta ese algo, ese plus a Libertad hasta esta parte. A ver qué hace en esta Carrizo. Carrizo para el gol. Le queda ver a la media luna. Vino Franco, estupendo. Vuela Franco. Manotazo al fondo. Tiro de esquina para Libertad. Tupir Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Esta sí, porque fue buena la corrida de Carrizo. Se fue de 2 de 3. Vio que estaba destapado Elvio Vera. Buena definición, iba a ser un golazo. Buscaba el ángulo izquierdo este tiro de Elvio Vera. Voló de forma espectacular y desvió esa pelota al tiro de esquina al arquero Franco. Esta sí me gustó de Libertad porque no fue el toque-toque, sino fue una acción rápida. Le pega Elvio Vera, la pelota viene arriba, cabezazo. No pudo darle dirección Nequesor. Insiste, atención, Vera, balón arriba, despeja Doldán. Marcelo Fernández, la media luna, saca desde el fondo Ángel Benítez para San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos, pues Super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Lo que está más cerca, lo ves allí a Nelson Aro permanentemente aplaude, dice vamos
vamos. ¿Le agrada dentro de todo el planteamiento? ¿Qué tal está Nelson Aedo, Germán? Sí, de vez en cuando lanza algún que otro enojo, pero mayormente le está gustando que tome la iniciativa su equipo al cual dirige. No obstante, si se encuentra molesto porque a esta altura ya esperaba por lo menos estar ganando por una ventaja de un gol. Muy bien, 0-0. Whirlpool con el pacto de confianza Irigeo, Leatas Bordín listas para tomar hecho para él. Ahora la salida de Freire para el Gumarelo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y lo empató el León. Héctor Lescano de penal marca para el 12 de junio, que está igualando 1-1 ante Paraguay. Esto en 36 minutos del primer tiempo. Campuzano tiene la pelota, juega con Freire, sale el Gumarelo. Agosto liquida en Bristol, era de la Midea de 300 litros, 17 cuotas de 119.000, sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Marcelo Fernández con la pelota cargando Libertad cerca del área. Doldán termina despejando con la zurda. Insiste el conjunto de Libertad, de cabeza Tito Torres, balón a un costado cerca del banderín lateral para el equipo Gumarelo. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el gol Libertad. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. Hablando de la intermedia, ya está programada la fecha 21. Arranca el viernes con 2 partidos. 3 de noviembre frente a Independiente de Campo Grande, General Caballero de Juan Lo Mallorquín ante Capiatá. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop. Recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Descuentos de Mega Web y Mega App hasta el 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Freire con la pelota a la salida para el conjunto liberteño. Freire levanta con la zurda, balón bien arriba para Aguilar. Golpeo de cabeza, Vera para el gol. Viro. Casi en contra Doldán. La pelota cerca del poste y es córner para Libertad. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Termina Doldán salvando al hijo de ese puntín Salvador, porque no está bien Libertad. Ahora sí, desde ese zurdazo del Biovera, aquí nuevamente el Biovera, como que se está animando esa aceleración, porque es cierto, es bueno la teoría siempre de buscar, de tocar, de derrotar, pero a veces tenés que dar un poquito de aceleración al partido. Aquí quiere cerrar la etapa Libertad con un gol, tendrá otro tiro de esquina pura el Gumarelo. Luego de esta acción marcamos el tiempo de juego. A Vera, pelota viene arriba, cabezazo defensivo, le queda el Pachi. Y en la línea Marcelo Ferreira, otra vez córner. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Bien, Libertad que sigue insistiendo, que sigue buscando. Y aquí sigue el ataque porque ya se viene el tiro de esquina, no pasó nada. Pachi Carrizo en el anterior, buen derechazo. Y repito, todo San Lorenzo, los 11 en su terreno, defendiéndose como gato panza arriba, se defiende Rayadito, buscando permanecer en la categoría, pero para eso deberá sumarle a 3. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 41 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Libertad San Lorenzo, 0-0. Y su seguros Chaco. El sábado por la intermedia, Fernando de la Mora, Tacuarín, Santaní recibe a Temetarí, ambos partidos a las 10 de la mañana. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy, más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Va Néstor Jiménez de Cano para Campuzano y la apertura para el Biovera. Propone Libertad, avanza el equipo Gumarelo. Néstor Jiménez ganó fondo de cancha, va a pisar el área, prefiere con Campuzano. Campuzano no tiene ángulo, le queda el gol a Vera. Vino el disparo. Pegó allí en el pecho de Esteche, que cayó tumbado. Insiste Libertad, Aguilar bajó para Paredes allí, sacando en realidad Paredes. Insiste en el Quesor, golpea de cabeza, le queda quien a Marcelo Fernández, no llega. Y respira San Lorenzo con la salida de Kevin Ferreira. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí baterías Barta con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Y el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. Y el ahorrazo super mayorista. La salida de Libertad que sigue insistiendo cerca de los 43. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shorty o en tu punto favorito, Shorty Beef. Va el pelotazo largo de Elvio Vera, muy activo el volante ofensivo del equipo liberteño. Él terminó sacando un disparo potente que iba al ángulo, que terminó sacando Franco.
Una de las chances que tuvo Libertad en esta acción inicial. Otra vez Elvio Vera recaptura. Deja para Marcelo Fernández, 3/4 de terreno. Va sobre la banda derecha. Ana Benítez la marca en el fondo de Don Lanza, que de costado, lado derecho, campo rival para Libertad. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, el partido sigue 0-0. Pachi Carrizo para el equipo liberteño. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bema y Flores. Robert Rojas con la pelota. Libertad quiere ir a vestuarios con el marcador a su favor. Hasta aquí no puede quebrar el Ciro. Balón arriba de Freire. Toma destino de Aguilar. Vino. Piden mano, piden penal. Teodoro parece en realidad con el pecho termina sacando esa pelota, niño. Sí, esperen, igual dice Carlos Polo Benítez, porque había algún reclamo de Aguilar, que es hasta aquí el hombre más activo en ataque. Buena recepción, buscó definir, pero enfrente apareció ahí Teodoro. Pecho, Germano, ¿o pudiste ver algo más? No, sigue, ya dice, pecho. No pasó naranja. Pecho nomás, ¿verdad? Muy bien, 0-0. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. Ataca con todo el equipo liberteño, con Néstor Jiménez de Cano para Campuzano. Lubió la marca. Allí de Hugo González. Le queda Marcelo Fernández, media luna para Aguilar. Golpe de taco. No interpretó Néstor Jiménez y aprovecha para sacar Esteche para San Lorenzo. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares y la solución. Dame tiempo, gol de San Lorenzo. Vino Ferreira para el gol. No se pudo. Pero Filarins, qué mal le pegó González, increíble. Allí desde el punto penal y no estoy exagerando. No lo puede creer Troadio Duarte, que se toma de la cabeza una serie de errores allí en el fondo liberteño. Era gol de Kevin Ferreira, no le pudo pegar, no se pudo perfilar. Y González, qué mal le pegó, niño. Sí, tenía un poquito el ángulo cerrado Kevin Ferreira, por eso optó por González, que venía más en posición de 9. Sobre el perfil izquierdo estaba Barrios. Le pegó tan mal que la pelota va sobre el travesaño y sobre el vallado olímpico. No lo pueden creer los pocos hinchas de San Lorenzo que están detrás de esa gradería. Se tomaron de la cabeza igualmente. Solito. La anterior, que ya pasó hace rato tiempo, la de Torres. Y ahora esta mala definición de Hugo González. Se puso furioso, nervioso también Troadio, porque sabía que era buena la chance. Se viene Elvio Vera, carga Libertad para Marcelo Fernández. Tira mal afuera. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Jorge. Y su seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? Uno más solamente, Jorge, hasta el minuto 46 va este primer tiempo. Bueno, esto está terminando entonces. Saca desde el fondo Doldán y final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores, aquí en la Huerta. Fecha 6 del clausura por ahora. Libertad San Lorenzo, empatan 0-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Línea Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco hacia la delegación del Sportivo San Lorenzo junto a Luis Fernando Cáceres, capitán del Sportivo San Lorenzo, hoy inhabilitado por haber sido expulsado la fecha pasada. La oportunidad de hacer el gol, pero no está faltando eso, lastimosamente. Los muchachos están intentando y creo que segundo tiempo vamos a salir así otra vez para tratar de llegar a ese gol que tanto necesitamos. Se está logrando el primer objetivo, que es aguantar a un equipo como Libertad, que ofensivamente tiene muchas armas y da la sensación como que también se puede golpear, específicamente esta última acción que se pudo abrir el marcador y lastimosamente no se pudo aprovechar. Mismo nosotros todos los partidos creamos, proponemos también, jugamos bien, lastimosamente por cosas del fútbol no se nos está dando lastimosamente así, pero creo que estamos jugando bien, estamos haciendo un buen partido
Estamos buscando también, creo que agarrarle contragolpe a Libertad, que están teniendo la pelota, pero el segundo tiempo vamos a salir de igual manera a proponer. O sea, creo que van a salir a proponer de igual manera y esperemos sacar un resultado positivo. En lo personal, ¿cómo te sentís hoy dentro de San Lorenzo? Un equipo que está totalmente comprometido de la zona roja del descenso. Luis, te ves jugando con el conjunto de San Lorenzo hasta diciembre y tenés contrato hasta fin de año con San Lorenzo. Sí, así mismo, tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posible. Justamente tuve una expulsión la pasada contra Cerro, eso es cosa del fútbol, pero la idea es seguir jugando, compitiendo hasta diciembre, tratar de llegar al primer objetivo, que es salvar, ¿verdad? No perdemos la esperanza aún y esperemos que así sea. Tengo contrato hasta diciembre y después esperar que pasa, ¿verdad? Que sale. Ahí está, Luis, un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Entonces, ¿cuál es la mayor virtud, qué es lo más resaltante según vos hasta ahora del equipo de San Lorenzo para estar aguantando el 0 contra Libertad? Los muchachos están metidos, están concentrados, estamos en una situación complicada que no queda otra, ¿verdad? Tratar de aguantar este resultado y tratar de hacer un buen contragolpe y ganar el partido. Es el día a día como es en el Deportivo San Lorenzo, sabiendo las bajas que tiene, en tu caso por ejemplo, los entrenamientos como son, Luis, con ese ambiente medio denso, sumado a la situación en la que se encuentra, sobre todo en la tabla de promedio del Rayadito. Como manifesté, lastimosamente esto de fútbol es así, las cosas pasan por algo también, justamente dije también la vez pasada eso, o sea, nosotros tenemos que seguir enfocados, el grupo está bien, el grupo está unido, estamos entrenando bien, obviamente se mira también la zona de descenso complicada en la que estamos, que no es difícil, te juega en lo mental también, que casi jugás todos los partidos y no conseguís buenos resultados, pero de igual manera lo tomamos de buena forma, estamos peleando siempre porque es nuestro trabajo y lo seguiremos haciendo hasta el final. Gracias, Alfredo. Eran las palabras de Luis Fernando Cáceres, jugador del Deportivo San Lorenzo, capitán principalmente del Rayadito. Está inhabilitado luego de lo que había sido la expulsión en la fecha pasada contra Cerro Porteño. Jorge, cerca del final había visto la roja y fue castigado con 3 partidos de suspensión. Está cumpliendo el primero ahora. En la fecha 9 volverá a estar disponible para el cuerpo técnico del Rayadito. Correcto, completito, allí como siempre Germán. Vamos a aprovechar este momento para ir hablando, desglosando un poquito lo que se dio hasta esta parte. Mejor Libertad, sí, tuvo chances, esa del ángulo que terminó sacando allí Romero, iba a ser un golazo de Elvio Vera, pero también esto es fútbol. Dentro de tantas situaciones que fue buscando Libertad, en un par de contras, principalmente esa última, hace 3 contra 2. Magnífica oportunidad para Hugo González, solo que terminó pateando sobre el travesaño. Era una muy buena opción para San Lorenzo. 3 contra 2, Barrios acompañaba la jugada. Primeramente arrancó Ferreira, Kevin sobre el sector derecho. Y en ese 3 contra 2, el pase de Kevin Ferreira que estaba sobre el sector derecho desde el ángulo sesgado, el toque que termina definiendo sobre el travesaño Hugo González. Desde la posesión de la tenencia casi un 70-30 a favor de Libertad. La parte más importante de los últimos minutos, cuando buscó la aceleración del Pachi Carrizo, conexión con Elvio Vera, el más activo es Gustavo Aguilar. Nequesol poquito hasta aquí dentro de lo que se está observando. Y tuvo también sus chances Libertad. 3 tiros al arco contabilizados dentro de lo que se fue presentando en el desarrollo del partido, con chances, posibilidades dentro del propio juego en sí. Esa de Elvio Vera, algunas también del propio Aguilar. Espero un poquito más en Nequesol, que llega como refuerzo. Entonces siempre todo refuerzo uno tiene una vara alta, una exigencia también hacia aquel que llega. Y si miramos de la posesión, decía, mayor posesión de Libertad de la pelota, siempre de ese plan de aguantar, de esperar bien paradito a la línea de 4 del fondo de San Lorenzo, y muy buenas condiciones de Franco. No solo ya en este partido, sino ya hace rato que venimos siguiendo a Libertad, y van varios juegos en donde viene rindiendo alto en la actualidad Franco, el arquero de San Lorenzo, que es un equipo que lucha, que pelea, es cierto, pero que la realidad es que les está costando muchísimo. Está en zona complicada, son de esos partidos. Muchas veces el equipo saca puntos para un Libertad que busca estar un poco más arriba en la tabla. Está bien, es cierto, por detrás del 2 de mayo, que busca quedarse con el liderato. Es más, con este empate alcanza la línea del 2 de mayo.
pero creería que se vendrán variantes de cara al segundo tiempo del equipo de Libertad. Seguro que algo no le llenó del todo allí a Nelson Aedo y va a proponer un equipo un poco más ofensivo de cara a la segunda parte, porque son de los partidos en lo previo que no debería tener inconvenientes Libertad para ganarlos. Hasta aquí le está costando, está frenado Libertad de enfrente del buen trabajo de San Lorenzo. Tuvo dos, una en un error en la salida de Mourinho, en ese zurdazo de Tito Torres que después se desvía en Ferreira, y le Hugo González, 2 chances a favor de San Lorenzo, uno más clarito que el otro, por ahí lo de González, solito sobre el travesaño, y Libertad sí, que tuvo 2 o 3, que estuvo cerca de Darío Vera, iba a ser un verdadero golazo después de la jugada de Ferreira, la de Aguilar y otras aproximaciones, uno donde salvó también muy bien en defensa a Doldán, fueron las chances más claras que fue teniendo en el desarrollo del partido el Rayadito. Y hablando de chances claras, de situaciones, ganó Nacional, ganó el Trico ante el Sportivo Luqueño, y vamos a escuchar a continuación al entrenador de Nacional. Habló en conferencia Bernay, vamos con eso. Fue una entrega máxima de los futbolistas para poder lograr este triunfo. Tuvimos la capacidad de tener la paciencia para tener el balón, que era algo que necesitábamos, y principalmente para este juego. Íbamos a enfrentar un equipo muy intenso como lo es Luqueño, y necesitábamos quitarle el balón y no dividir ataque por ataque, y lo han hecho en gran forma. También supieron cambiar de ritmo cuando les tocó las zonas de quiebre, porque sabíamos que tenían una presión alta numerosa, y si podíamos romper esa presión alta teníamos la oportunidad de atacar a una estructura menor, y lo han hecho en gran forma, así que muy, muy contento por lo que han expresado y por la entrega, que la entrega nunca faltó. Es un equipo que deja la vida en cada partido, más allá de un resultado. Obviamente todos queremos ganar, pero dejar la vida te lleva a vos a estar muy próximo a lograrlo y a defender una camiseta que tiene mucha historia. 2 consultas. La primera, no fue muy... la elección de Roque no es grave. Y la segunda consulta, ¿está conforme con el resultado, teniendo en cuenta que, como usted dijo, el equipo tuvo paciencia hasta que llegó el golazo de Hugo Adrián? La lesión de Roque, no he hablado con el médico, pero por lo que me manifestó Roque, como que sintió un impacto en el talón a partir de un apoyo con el pie que hizo, y seguramente algún tapón le habrá generado un dolor en el talón. Los médicos le llaman talalgia para que quede más lindo, es un dolor en el talón. Así que bueno, obviamente mañana realizarán algunos estudios pertinentes para ver, pero no considero que sea una lesión que lo deje fuera de los próximos partidos. Pero no quiero faltar el respeto al cuerpo médico, que hace un gran trabajo y que ellos van a dar la información precisa. Con respecto a lo que protagonizaron en el partido, sí tuvimos bastantes situaciones y aproximaciones a gol. Creo que nos faltó a veces dar ese último pase que era muy determinante e importante, pero la posibilidad de convertir estuvo, y la generación de fútbol también, y eso nos da mucha tranquilidad. Y después lo que hizo Hugo no lo vi en cancha, lo acabo de ver ahora en video, porque justo le estaba dando indicaciones a Jordan y a Josu. Realmente fue una manifestación de un futbolista que cuando lo vi debutar en Olimpia dije, este es bravo, este es un nuevo bravo, y ahora que lo tengo conmigo en el día a día sigo sosteniendo lo que me impresionó aquella vez que lo vi jugar en Olimpia. En relación a lo que estaba señalando, de que la generación de juegos, para mí que sufrieron demasiado para cerrar el partido, porque tuvieron como 5 o 6 ocasiones claras que lo pudieron hacer en un determinado momento, pero no lo hicieron hasta que incluso llegó el rival a anotar un tanto del empate ya en la parte final, que se anuló posteriormente. Ahora, en relación a ese tema, ¿te preocupa de que haya desperdiciado tanta jugada de gol
tus jugadores en este partido, que no lo hayan cerrado tan temprano, o más temprano, mejor dicho. Yo creo que la preocupación estaría si no hubiésemos generado. Cuando un equipo genera situaciones de gol, es que hay un merecimiento de todos, porque nosotros hasta a Kili le solicitamos que participen en el juego de inicio, de ataque, y lo hacen en buena forma. El equipo demostró la clase que tiene. Considero que hay futbolistas muy técnicos para cada puesto, que es algo que a mí me interesa mucho porque le dan velocidad al balón, y la dinámica del hombre sin balón siempre está, así que no es preocupación. Creo que hay días que uno está más certero que otro, y por eso no me alarmo. Lo que es del andar, del inicio de gestación, de los desmarques necesarios que tienen que hacer y de la vinculación con el compañero y de la velocidad que le pueden dar al balón con su técnica, eso es lo que me da la tranquilidad, que lo vienen haciendo todos los partidos, pero en este tuvimos un criterio mejorado de lo que venían haciendo, y es un equipo que va creciendo en el día a día. Siempre buscamos ser mejores, a veces podemos, a veces no, pero lo importante es saber ir corrigiéndonos durante el proceso y seguir siendo el equipo que quiere aprender y que quiere mejorar en el día a día, y estos futbolistas en cada sesión de entrenamiento dejan la vida, en cada minuto de entrenamiento dejan la vida y lo replican en los partidos, así que eso me da muchísima tranquilidad. Víctor, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Hablabas recién de Hugo Adrián Benítez. ¿Qué te da a partir de esa posición donde lo hiciste arrancar hoy, tirado por fuera? ¿Qué sensación tenés tras ver este partido que hizo independientemente al gol para la función que le encomendaste hoy? Sí, Hugo es un futbolista que tiene adaptabilidad en diferentes posiciones, que para mí es lo más determinante, porque no me gusta encasillar a un futbolista que juegue acá y de acá no te moves. Yo quiero que jueguen libremente, que se desenvuelvan durante todo el partido en diferentes lugares, porque considero que se le facilita mucho a un defensor si yo le juego pegado a la raya, y desde ahí quiero hacer siempre mi gestación de fútbol. Para mí es importante que los futbolistas encuentren el juego posicional, que le llamo yo, que es encontrar un lugar ventajoso para recibir y a partir de ahí tener la generación de juego. Hugo lo puede hacer detrás del 9, lo puede hacer de 9, lo puede hacer de extremo, de falso extremo. Él tiene adaptabilidad, es un futbolista que está muy bien físicamente también, y tiene capacidad técnica. Obviamente hay cuestiones que va a ir mejorando con el correr de los días y de los partidos, pero es un futbolista que es muy rico en sus posibilidades y en sus características, que lo hacen adaptable a cualquier lugar del campo de juego en zona de ataque. Fútbol a lo Grande, la fuerza de la marca. Allí las palabras de Bernay después del triunfo del tricolor. Aquí está regresando a poco Libertad, igualmente lo hace San Lorenzo. Veremos si hay variantes de cara a este segundo tiempo. Nos va a contar Germán si hay cambios o no. Señor, se ordena el juez, mueve el equipo, Rayadito, segundo tiempo en marcha. Fútbol a lo Grande, Monumental. Relata Jorge Casal. ¿Hay cambios o no, Germán? No, ninguno. Ni en Libertad ni en San Lorenzo volvieron ambos con los mismos hombres que empezaron el partido. Muy bien, señores. Y El eso que partido estaban 0-0, ¿sí? apurando dos del lado de Libertad. Pensé que iba a meter cambio, pero no. Ahí ve que estaban dos intensificando mientras. Pero después quedó en eso nomás, Germán. Así mismo, Rodrigo Villalba e Iván Ramírez. Una mague fue. Yo también pensé que iban a ser de inicio en este segundo tiempo, pero Aedo prefiere esperar para las modificaciones. Muy bien, se viene el Bio Vera cargando Libertad Vera, cerca del área, apunta, levanta, centro, Marcelo Fernández solo, viene el gol de Libertad, Paredes se la marca, cobertura de Paredes, tiro de esquina para el Gumarelo. Tupirubisa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Por arriba va el dueño de casa. Materiales para la construcción, Ferropares, la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferropares a 44 años construyendo contigo. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Vera la pelota arriba, de cabeza va sacando falta, me parece. Sí, correcto el juez.
La falta allí sobre Isaías Fretes, todo anulado. Señores, habrá tiro libre en su terreno para San Lorenzo. Llegó Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. Redes @tigre.py.oficial. Saca la pelota Goldán, balón bien arriba, tiene destino en la cabeza de Marcelo Ferreira. Corre Tito Torres. La cobertura por parte de Alamenites. Gustavo Aguilar dejando para Denquesor. Falta a mitad de campo sobre Hugo González. Señores, habrá tiro libre para el equipo de San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Le pega Iván Torres. Se perfila bien para entrar con la zurda. Tiro libre. Campo rival para San Lorenzo. Ordena Carlos Paul Benítez. La pelota viene arriba. Dentro del área. Gumarela saca la defensa. Corre el Vera para colaborar en el fondo. Le queda Néstor Jiménez buscando la salida con el Pachi Carrizo. Whirlpool con el pacto de confianza. NGO. Latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. El partido está 0-0. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Lunes de ahorro, 20% de descuento con tarjetas crédito Sudaveris. 25% en medicamentos y más. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Va Kevin Ferreira con la pelota para el equipo. Rayadito dejando por abajo para atrás. Paredes no se quiere complicar. Retrocede bastante con Franco. Comienza desde el fondo San Lorenzo. El rally es mucho más que una meta. Es la tradición que nos une. Destapa la pasión en cada tramo. Múnich Original. Es cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Mil Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. Bueno, Paredes en esta casi se equivoca. Sí, se equivoca un poquito. Estaba lento en el movimiento, pero después le metió la carrocería y la experiencia también a esta Alvio Vera, que es bastante rápido. Pide disculpas a Alvio Vera, pero después le metió la carrocería, salvando la distancia, una especie de Pablo de Asilo en la última época, ya bien grande, allí portentoso del juego defensivo. En esta le metió toda la carrocería Paredes a Elvio Vera. Intenta, busca, quiere libertad, pero me parece que no se va a tardar mucho Nelson Aedo. Y en algún momento ya se vendrán los cambios, porque más de lo mismo hasta aquí el comienzo de Libertad en el segundo tiempo. Es así, señores. González con Marcelo Ferreira para San Lorenzo. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y hoy por la mañana se produjo el debut de Hugo Cuenca con la camiseta del Celta Fortuna, que venció 4-2 al Andorra, esto por la fecha 2 de la segunda división de España. Muy bien, él estaba anteriormente en el Milan, después pasó por Genoa lo cedió al Burgos y ahora lo cede al Celta Fortuna, que es el filial del Celta de Vigo. Señores, va cargando San Lorenzo, pelota al fondo, tiro de esquina para Rayadito. Tupir Visa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Zona derecha, va por arriba el equipo, visitantes y niños. Y ojalá me equivoque, pero este ritmo así como viene Cuenca, en 2 o 3 años más le vamos a tener nuevamente en el fútbol paraguayo. Ojalá que repunte Cuenca, que está del Milan, apuntaba bastante. Ojalá que aproveche esta oportunidad y en el Celta, que está en la filial, y a partir de allí a quedarse por allí, porque a veces por A, B, cierta situación no se dan las cosas para nuestros futbolistas, y más en Europa. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Y su seguro Chaco. Balón para la Benítez para Carrizo va a rematar, no nos anima. Le queda el gol a Jiménez, tiene ángulo para el disparo. Avanza Libertad, pelota al área, vino. Gol. ¡Gol! De Libertad, señores. Marcelo Fernández con golpe de cabeza. Decíamos que estaba insistiendo el equipo local. El cuadro de Aido Valdés, de Nesta Jiménez, tenía como para rematar, prefirió el centro. Allí en el área chica se eleva Marcelo Fernández a media altura, el cabezazo, poste derecho. Franco vuela, no alcanza. Pasa al frente Libertad aquí en la Huerta
Pasa al frente en la tabla de posiciones el equipo de Ado Valdés. Señores, por ahora, Libertad 1, San Lorenzo 0. Marcelo Fernández de cabeza para el Gumarilo. Monumental. Y uno que buscó bastante, que insistió, se fue Fernández. Uno de los más activos también en el ataque del cuadro Gumarelo. Y el que se puso furioso es Troy Duarte. ¿Por qué no entra a retarle allí cara a cara a su jugador? Después de esa pelota perdida en ataque, reventarla, salir. De todo le decía para no decirle otra cosa allí. Porque la verdad fue un tono bastante alto. Pelota perdida. Bien Jiménez en la recuperación. La sesión sobre el perfil izquierdo. Centro preciso y exacto. Y aquí, como la buena etapa de Fernández, porque en algún momento también se había opacado en su fútbol. Fernández tiene muy buenas condiciones. Marcelo sí, se anticipó a todos. Cabezazo al poste derecho. Insistió, buscó. Llegó el primero el repollero. Lo hizo Fernández de cabeza. Y luego fue al banco a buscar la camiseta de Matías Espinosa para recordar al compañero y la lesión grave. Gana Libertad en su casa, en su terreno. Quiere ser el líder de este torneo. Momento del gol. 5 minutos, segunda etapa. Sale desde el fondo Freire para el equipo Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Buscando por arriba Barrios, muy solo. Gana un lateral de todas maneras para San Lorenzo, campo rival. Whirlpool con el peito de confianza. NGO, latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. La pelota le va quedando por ahora, sector izquierdo a Isaías Fretes. Se viene Fretes para el equipo rayadito. SPS ofrece planes familiares e individuales y corporativos para todo público, con una de las mejores coberturas del país, con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas y griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Y ahora veremos cómo responde San Lorenzo, porque tiene que adelantar un poquito las líneas. Estaba bien en ese plan de aguantar, de esperar, y cada que podía meter una contra, pero ahora que anotó Libertad en principio, tiene que adelantar líneas y arriesgarse a hacer algo más en el partido San Lorenzo. Esto le puede permitir espacios importantes a Libertad para anotar el segundo en la noche. Vamos a ver la capacidad de reacción del equipo rayadito que busca la paridad. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos vaya. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. Exbri cubiertas, más de 35 años impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Exbri, tecnología en movimiento. Las repercusiones del gol de Fernández, Germán. Y a Edo que festejó con todo, con un grito de gol, puños cerrados, brazos levantados y después aplaudiendo. Bien, 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 era el grito del técnico liberteño. Por su parte, Trovadio ya lo describía Jorge. Enojadísimo por esa pelota perdida de ataque que derivó en el gol de cabeza por parte de Marcelo Fernández. Gritó con todo, hasta dio unos pasos dentro de la cancha para que escuchen bien su reto sus jugadores. Muy bien, tiro libre cerca al banderín para San Lorenzo. Tupiro Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por arriba, rayadito. En San Justo Hierro, San Los Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en B. Ventas al 0983-3088-13, red de San Justo Hierros. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Islanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Atención, señores, con este tiro libre arco de la tribuna sur. Torres va a entrar con la zurda. Lado izquierdo del ataque visitante, gana Libertad 1-0 San Lorenzo por el empate, pelota arriba, despeja la defensa, va atención dentro del área, Esteche coloca centro, será córner, sí, tiro de esquina, zona derecha para San Lorenzo. Tupiro Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Y su seguro Chaco. Torres, pelota arriba, golpea de cabeza Barrios. Despeja de la misma manera Freire. El rebote le va a quedar a Esteche para el equipo de San Lorenzo. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS y Arcosur. También con el Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Gana Libertad 1-0 sin niño. Me parece que es momento de ir moviendo un poquito los bancos. Del lado de San Lorenzo se están moviendo los jugadores. ¿Qué opciones tiene Trovadio del lado del rayadito como alguna variante que pueda llegar a presentarse en el partido para la visita Germán Eliodoro? ¿Germán? ¿Opciones de Trovadio? Sí, Jorge, pero estábamos con un
un problemita acá con el retorno. Las opciones de Troadio son Wilson Quiñones, Rodrigo Amarilla, Juan Salcedo, Bruno Piñatares, Alex Álvarez, Matías Agüero, José Duarte, Elías Ortiz, Pablo Gersel, Maximiliano García, Franco Aragón y Oscar Gamarra. Si miramos lo que tiene que ver con ataque, con opciones de ataque, a ver, está Rodrigo Amarilla, está Alex Álvarez también, que había sido titular la fecha pasada contra Cerro Porteño, también está José Duarte y Pablo Gersel, volante de corte ofensivo de nacionalidad argentina, y por supuesto conocido mayormente Franco Aragón, ya con su paso por el fútbol paraguayo. Sí, pero cuesta mucho, no, ahí lo de Álvarez, hay que ver Gersel y por ahí nomás, el rayadito, no tiene mucho, por eso estaba en un plan defensivo, aguantar, esperar, como el puntito le sentaba bien. Si por ahí tenía alguna contra del primer tiempo, tuvo dos. Una es el tiro de Tito, que después se bloqueó en su propio compañero, un error de Molinio. Y ese 3 contra 2 clarito, que terminó una muy buena contra, que terminó desperdiciando Hugo González. Me parece que hasta aquí va a ir recordando Hugo González esto. Está al ritmo de lo que puede hacer Libertad, que me parece que en algún momento también ya se vendrán las variantes del lado del equipo del León Gumarelo, que ya no es más León Guaraní, ahora Germán. Sí, a lo lejos ya vemos que un par de jugadores se sacaron los chalecos. Vamos a confirmar en segundo si es que se trata de los mismos jugadores que en el entretiempo estaban realizando trabajos de precalentamiento. Y aquí verá el acrílico amarillo, porque no tuvo otra, que se le fue encima al hombre de Libertad, Teodoro Paredes. Es Paredes. El central, sí. Señores, 1-0 para el equipo de Libertad. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Estudia medicina en Unisud, acreditada por la ANEAS Arcosur, Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Cerca de los 14, segunda etapa, Libertad busca el segundo. No puedes almorzar porque estás a full con miles de cosas, el cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Selvi Power, sentí el control, sentí la confianza, carga tanque lleno. Con Selvi Power hoy y prepárate para sentir la diferencia. Más concentración es lo que está pidiendo Troadio. Casi le sorprende esta jugada corta, pero el árbitro dice que la pelota estaba en movimiento, le vuelve a acomodar, levantar con la derecha el Pachi Carrizo, pase corto para Elvio Vera. Vera eleva centro, pelota arriba, la Menite solo, segundo en camino, vino. Iba sacando de cabeza frente para el equipo rayadito. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y también tuvimos presencia paraguaya en la Premier League Sub-21. Enzo González fue titular en la derrota de su equipo, el Wolverhampton 4-0 ante el Manchester City. Saque de meta para San Lorenzo. Durante agosto, afiliate de la Caja Mutual te regaló un vaso coleccionable. Ingresa a cmc.org.py o comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La suerte te espera en Slot del Sol. Regístrate y recibí 200.000 de bono de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. De Quesor al suelo. Le queda Aguilar. Quería habilitarlo a Vera. Marcelo Fernández cerca del área. Atención que va Libertad. Marcelo Fernández. Pelota para De Quesor. Vino. Nos animó a rematar De Quesor. Quiso bajarlo a Vera, que le mira acomodando a entender. ¿Por qué no le pegó directo al arco, niño? Candidato al cambio en Nequesor. Hasta aquí no me gustó mucho lo de Nequesor, que llegó como refuerzo, pero movimientos por momentos robóticos le está costando un poquito a Nequesor. Veremos en los próximos partidos. No les quiero sentenciar ya por la primera vez que lo veo, pero hasta aquí flojito Nequesor. Mucho apellido, poco fútbol. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Libertad 1, San Lorenzo 0. Y su seguros Chaco. Tito Torres sube, buen pase para Frete, centro, vino el gol del empate, Ferreira. Y bloquea Néstor Jiménez. Iba directo al arco, ese remate de Marcelo Ferreira. Atento, Jiménez se la marca, niño. Era buena la chance después de mucho. Volvió a llegar en esta primero con Tito sobre el perfil izquierdo San Lorenzo. Ferreira que insiste, que busca allí con Barrios en ataque. Pero la buena defensa de Libertad en esta. Efectivamente, niño, a veces tenés buen ojo para estas cosas. Nequesor, el primero en ser reemplazado. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se va el delantero argentino Luciano Nequesor. También se retira el goleador de la tarde-noche. Hasta aquí Marcelo Fernández para permitir el ingreso del hombre de la casaca 24, Rodrigo Villalba, y también el de la casaca 26, Iván Ramírez. Son los dos primeros cambios de Aedo en el Guma.
Muy bien, las variantes del equipo local. Pechugón vuela, Pechugón, la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón, el sabor de la garra guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Atención que va Villalba, carga Libertad dentro del área. Villalba coloca centro, vino la marca de Iván Torres. Termina despejando Fretes, recupera. Robert Rojas en pleno ataque. La pelota le va quedando el Pochi Carrizo, juega por bajo. Toca Libertad en ataque. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, las instalaciones gratuitas. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Se viene el rally. Compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedidos fácil por WhatsApp. Upisa. ¿Cómo está 12 de junio para Guarí? Cuando puedas, Matías. Se viene Tito Torres para el conjunto de San Lorenzo. Quiere el empate el equipo Rogadito. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Campuzano con la pelota dejando para Jiménez. Otra vez con Campuzano. Este para el Pachi Carrizo. Eleva con la zurda. Tiene panorama. Iba con el campo enfrente, el arco de enfrente, el Llovera se mete en terreno de San Lorenzo. Viene la marca de Fretes, va a recuperar a la Benítez para el Gumarilo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO, latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. Villalba, centro, pelota arriba, corre el Llovera, bajo para Gustavo Aguilar, la cobertura de Kevin Ferreira, frágil, el Llovera vuelve a recuperar para Libertad. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y sigue la paridad en el Facundo de León Fossati, 16 minutos del segundo tiempo, 12 de junio, 1 para Guarí, 1. Muy bien, el cierre de la fecha 20 de la intermedia, que tiene ya su jornada 21 marcada para el día viernes 3 de noviembre, Independiente y General Caballero de Juan Lo Mallorquín con Capiatá. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Iván Ramírez dejando para el arquero Franco. Este pone la pelota sobre la zona derecha en Kevin Ferreira. Al suelo va Marcelo Ferreira. Levanta el banderín. Uno de los asistentes, hablamos del pirayuense José Villagra, saque de costado, campo rival para San Lorenzo. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock a redes @Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango, pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se producen también los primeros cambios en el Sportivo San Lorenzo. A la cancha con la 8 Rodrigo Amarilla y con la 18 Alex Álvarez. Se retiraron Iván Torres y también José Barrios. Con la salida de Torres como capitán del Rayadito queda Teodoro Paredes. Muy bien, los cambios en la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y mucho más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida en Bristol. TV Win de 43 pulgadas, 17 cuotas de 129.000. Lavarropas Midea, 6 kilogramos, 17 cuotas de 129.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro, indica Jorge. Señores, Libertad 1, San Lorenzo 0. Y su seguros, Chaco. Con esta victoria, Libertad momentáneamente se queda a la punta del campeonato. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de Los Imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock lo bueno para vos. El sábado por la intermedia, fecha 21, Fernando de la Mora, Tacuarí en el norte, Santander, recíbate Metarí. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancop y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancop crece desde la raíz. Lunes de universitaria con QR, crédito hasta 45% de descuento en productos seleccionados. También beneficios con las tarjetas físicas. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Pasa Lorenzo, se mete Kevin Ferreira. Impacta Néstor Jiménez, saque de costado, cerca al banderín para la visita. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. No se rinde San Lorenzo, propone fútbol. Busca el empate el equipo de Troy Duarte, aquí en la Huerta, donde gana Libertad con el gol de Marcelo Fernández 1-0. La pelota viene arriba con destino a la cabeza de amarilla, vino y cruza de manera estupenda Robert Rojas.
Amarilla tenía el gol cuando iba a rematar. Robert Rojas se cruza de manera fabulosa y evita que Amarilla remate, o si no iba adentro, niño. Y terminó apurando neta sorpresivamente San Lorenzo, pero viendo los cambios del ingreso de Amarilla, que entró a dar un poquito más de vitalidad al medio para arriba al equipo de San Lorenzo, y en esta Robert Rojas con toda su experiencia persiste el peligro. Insiste San Lorenzo, la pelota arriba, Marcelo Ferreira iba sacando la defensa, aunque Basteche cerca del área con Kevin Ferreira, pelota adentro, no hay falta. Reclamaba una infracción, allí Marcelo Ferreira sale a la Benítez de contra. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @Energy. Dame tiempo, segundo en camino, vino, salvó el arquero. Salvó Franco, señores, Elvio Vera, salida rápida de la Benítez. Era el gol de Elvio Vera, aludió Paredes, el remate, salvó Franco, niño. En 22 del partido se encendió el juego de la chance clara a favor de San Lorenzo, cercana a la posibilidad de la paridad. A esta buena contra de Elvio Vera, que se lamenta. Picó bien por izquierda, buena jugada. Hace recorte, el derechazo, pero enfrente se encontró nuevamente con la muy buena figura de Franco. En esta casi se vino al segundo de Libertad. Se salvó el Rayadito, pero también tuvo su chance para igualar. Ojalá siga con esta intensidad San Lorenzo, buscando la chance para la paridad, porque le va a permitir también generar espacios a Libertad y le va a hacer bien que San Lorenzo se anime al propio espectáculo. El partido le viene bien que San Lorenzo también busque, porque eso hace que Libertad busque. Epa, aquí también pareció falta. Dejó el siga. Usted está cerca, Germán. Sí, y no pareció falta. Dame tiempo, atención, que se viene Amarilla. Ida y vuelta al partido, saca la defensa Gumarela. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y lo dio vuelta el León chaqueño. Hernán Pérez marca para 12 de junio, que le está ganando 2-1 a Paraguarí. Esto en 21 minutos del segundo tiempo. Muy bien, saca Campuzano para el Gumarelo. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram, @energy.py. En Rumbos estamos para cuidarte y tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota le va quedando, atención a Álvarez. Avanza Álvarez, apunta para acá. Ferreira, Marcelo Ferreira tira, frágil. El rebote lo engañó al arquero. Casi se le mete a Mourinho. Insiste, Álvarez se equivoca. Se termina equivocando Álvarez en esta última, niño. Se volvió a salvar San Lorenzo, Una pelota, mejor dicho, se volvió a salvar. Libertad, dijo, porque en esta llegó San Lorenzo. El tiro de Ferreira se termina desviando en uno de los centrales allí de Libertad. Complicado Mourinho, pero igual se lanzó y cayó lo que parecía ser la paridad. Repito, ahora que se está animando San Lorenzo, hay partidos, señores, en Toyocuá. Así como tuvo la chance en la anterior, Elvio Vera, el segundo para Libertad. También San Lorenzo se va animando. Estuvo aquí cerquita de la paridad, buena tapada de Mourinho, porque justo ese derechazo de Ferreira se desvió. Saque de costado cerca del bandrín para San Lorenzo. Tu Pirubilla, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. 1-0 para el equipo local. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Con Cumo, 20% de reintegro con tarjetas crédito Itaú y bueno, hasta 18 cuotas sin intereses. Comprando 4 cubiertas, el servicio es gratis. Cumo, mejor en todos los caminos. Remató Ramírez, pero pasó lejos del arco de Franco. Tiro de portería para la visita. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad. Gran variedad de productos para tu hogar o negocios al mejor precio. Y la ahorrazo super mayorista. Shorty Vive, carne 100% chaqueña. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Vive. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Y su seguro Chaco. Prepara 2 variantes el Gumarelo. Apostala es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días. Y sin necesidad de frío, la Pradera lo mejor en lácteos. Aguilar aguante, la pelota le va quedando Campuzano descarga para Elvio Vera, pisa Vera. Otra vez con Gustavo Aguilar, mitad de terreno, Libertad buscando sentenciar el partido. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640. Teléfono 496-553. Instagram
Instagram Benmay Flores. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El domingo por la intermedia guaireña Sol de América, 12 de junio, recibe a Carapeguá. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Shepor Moy. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se producen el tercer y cuarto cambios en Libertad. Se meten a la cancha el 14 Alexis Fretes y también el 21 Lucas Sanabria. Se acaba el partido para Elvio Vera y también para Gustavo Aguilar. Tiro de esquina para Libertad. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota, atención. Alexis Fretes colocando el esférico, tiro de esquina. Está también Rodrigo Villalba para entrar con la pierna derecha. Arco de la tribuna norte, sector izquierdo, pelota arriba. Álvarez de cabeza, de vuelta, córner para el dueño de casa. Tupiru Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el segundo, Libertad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT, Shepor Moy. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pelota arriba, falsa salida del arquero Franco. Casi lo termina aprovechando Robert Rojas. El rebote, despeja Doldán para San Lorenzo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ellos, pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. El Pachicarrizo mitad de campo dejando para Fretes. Recién ingresado en su primer contacto con el balón. Va Ramírez. La marca de Doldán. Eleva la pelota con destino a Kevin Ferreira. Va Marcelo Ferreira, delantero experimentado de San Lorenzo, Branquel Benítez. La pelota le va quedando amarilla, mitad de campo. Rojas en el anticipo, le queda la Benítez. Libertad buscando el segundo. Whirlpool con el pacto de confianza NGO. Latas Fortín listas para tomar, hecho para el ahora. Freire con la pelota, no se quiere complicar. Vuelve a comenzar desde el fondo con el arquero Morinio. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Líquido para radiador verde o rojo. Grasa automotriz, afloja todo. Hasta silicona y shampoo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Doldán con la pelota, sacando con la zurda. Equivocado. Saque de costado. Campo rival para Libertad. Llegó Rosada, habla nueva tienda online de Casa Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Ver el estado de lo empeñado. Rosada App. Tigre, la solución integral para tus instalaciones de agua fría, agua caliente, desagües y red eléctrica. Tigre, calidad garantizada. redes@tigre.py.oficial. Sube sobre la zona derecha Rodrigo. Estamos hablando del futbolista de Libertad, a Rodrigo Villalba con la pelota dejando para Freire. Este con Jiménez, lado izquierdo para Fretes, mismo sector. Avanza Libertad que no se quiere complicar, no quiere liquidar. Y el Pachi lo sabe. Se mete Carrizo, va a rematar cerca del área para Ramírez. Vino, salvó el arquero. Banderina arriba. Fretes en posición adelantada, todo anulado. Franco había salvado, niño. Salvó en esta Franco. Nuevamente, si bien ya se terminó levantando el banderín en esta, igual cierto riesgo corrió nuevamente San Lorenzo, pero repito, el segundo tiempo me gusta. Desde el gol de Libertad se encendió el partido porque también San Lorenzo tuvo sus chances. Elvio Vera y una buena contra también anteriormente y la buena tapada de Franco. Está bueno el partido cuando es momento de variantes, de modificaciones del lado del Rayadito. Se vendrán cambios. Antes marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Libertad 1, San Lorenzo 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entran al campo el 14 Juan Salcedo y el 26 José Duarte. Se fueron de la cancha Hugo González y también Kevin Ferreira. Son el tercer y cuarto cambios de Troadio Duarte en San Lorenzo. Muy bien, señores, ganando Libertad 1-0. Para exigir al máximo tu motor, Ecopetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza, más camino por delante. Ecopetrol, vamos. Lunes de ahorro, 20% de descuento con tarjetas crédito Sudameris, 25% en medicamentos y más. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Fretes, pelotazo largo para Ramírez, pero está atento para la marca. Doldán jugando para el arquero Franco.
Franco despeja con la pierna derecha, con destino la cabeza, en realidad el pecho de Alexis Fretes. Le queda Esteche, Esteche pierde ante Sanabria. Sanabria toca con Fretes, ojo que tiene panorama. Va Libertad para liquidar el pleito. Fretes dentro del área, le queda Rodrigo. Amarilla, no pudo. Cruza viene la marca sacando el zaguero. Hablamos de Fretes, Isaías Fretes para San Lorenzo, niño. Incluso se termina acalambrando en la última. Isaías Fretes casi con lo que podía. Termina sacando esa pelota acalambrado. Igual ahora se levanta, se recupera Isaías Fretes. De buen partido también en el perfil izquierdo. Muchos lucharon, pelearon del lado de Rayadito, pero de momento se está quedando sin nada. Libertad se está adueñando momentáneamente de la punta con el gol solitario anotado por Fernández. De cabeza, con esto Libertad es el líder momentáneo a falta del juego mañana en Pedro Juan. Estiro de esquina para el Gumarelo. Tupiro Villa, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 32, segunda etapa, Libertad busca el segundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción de Mili Empeños. El rally es mucho más que una meta, es la tradición que nos une. Está para pasión en cada tramo. Múnich original, cerveza oficial del Campeonato Nacional de Rally. Alexis Fretes, pelota arriba, sacando de cabeza Doldán. El rebote le va quedando, recién ingresado José Duarte, pero recoge, recapturando la pelota Lucas Sanabria, el balón para Freire, Freire juega con Alan Benítez, por bajo el esférico con Freire, Libertad controla en su terreno. En la clínica SPS te acompañamos a cuidar de vos y de tu familia en cada etapa de la vida. Servicio de primer nivel, escribinos al 0991-702-856 con el respaldo de Comes y Par. Telmo Calentadores de Peixa, calientas más litros por hora, versiones 80 y 50 litros. Peixa, una empresa del Grupo FB. Estábamos hablando de la fecha 21 de la intermedia el próximo lunes para Guarí Resistencia. En el sur, Encarnación, Benjamín Aceval. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y ya hay árbitro para los duelos de Cerro Porteño y Olimpia en Copa Paraguay. Carlos Paul Benítez será el encargado de impartir justicia entre Cerro Porteño y el Resistencia, mientras que Derlis Benítez será el colegiado del duelo entre Olimpia y el Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Muy bien, señores. Olimpia juega el miércoles. Así mismo, el miércoles juega Olimpia en cancha de Capiatá. Y Cerro lo hace ante Resistencia el jueves. Sí, en cancha del Rubio Ñu en la Arboleda. Muy bien, Copa Paraguay, ambos buscando un lugar en octavo de final, saque de costado que favorece a San Lorenzo. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. Expri, cubiertas más de 35 años, impulsando confianza, innovación y rendimiento. Durabilidad, seguridad y desempeño superior. Expri, tecnología en movimiento. Se viene amarilla para San Lorenzo, ojo que es rápido, alcanza, la pelota pisa al área, Morinio. Saca Morinio, casi se complica el fondo liberteño en esta, niño. Porque no termina por cerrar el partido. Libertad que ya tuvo situaciones, en frente se encontró con la buena figura de Franco, entonces le sigue permitiendo y le sigue dando un poquito de vida a San Lorenzo, que más por amor propio, otra cosita más, va en búsqueda de la paridad. Ahora que se está defendiendo los 2 minutos es Libertad, aunque queda todavía casi, vamos en 34 de partido, hay un espacio para un golcito más, veremos si es el segundo de Libertad para cerrar todo esto o será el gol de la paridad. Pelota para Libertad en el fondo. En San Justo, Hierros, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi Perpetuo, Socorro, Ñembe. Ventas al 0983-3088-13. Redes San Justo, Hierros. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. La pelota en pleno. Ataque Libertad con Rodrigo. Va Villalba en campo rival. Mano, dice el árbitro. Mano allí en mitad de terreno de Salcedo. Tiro libre en ataque. Tiro libre para el Gumarilo. Estudia medicina en Unisud, acreditadas por la ANEAS y Arcosur. Centro de Simulación Médica y Laboratorios. Conoce más en unisud.edu.py. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La mano fue de Doldán jugando Robert Rojas. Rodrigo, va Villalba, pica la Benítez, se le va la pelota, saque de costado en su terreno, sobre la zona zurda, en su campo para San Lorenzo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge.
Chocino. Y su seguro, Chaco. Mañana el cierre de la fecha 6 en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Guaraní. No puedes almorzar porque estás a full con mil cosas. El cansancio te pasa factura. Con Recuperal activa tu energía extra. Recuperal, un producto Adium. Sentí la diferencia con Shelby Power. Sentí el control, sentí la confianza. Carga tanque lleno con Shelby Power hoy. Prepárate para sentir la diferencia. Se complicó el Pachi Carrizo. Pierde la pelota ante la marca de Salcedo. Salcedo para Álvarez. Se viene San Lorenzo. Álvarez tiene la pelota. No suelta rápido el pase. Lo hace con Salcedo. Otra vez con Álvarez. Va el volante ofensivo de San Lorenzo. La pelota le va quedando a Ángel Benítez. Ataca Rayadito que no se rinde. Quiere el empate. Lo sabe Paredes y busca el arco rival. Apertura sobre la zona izquierda. Allí corre Isaías Fretes. Va a elevar el centro. Prefiere jugar con Doldán. Todo libertad en su terreno. Avanza San Lorenzo. Fretes perdió tiempo. Le va quedando a Doldán. Afíliate a la Caja Mutual, aportes de 18 a 21 años, 50.000, de 22 a 25 años, 100.000, de 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Ingresa a cmcp.org.py. Caja Mutual. Slot del Sol es tu casino de la suerte. Registrate y recibe 200.000 de bonos de bienvenida. Ingresa a slotdelsol.com. Juega con responsabilidad para mayores de 18 años. Salcedo suelta el pase para Álvarez. Álvarez coloca la pelota sobre la zona derecha. Allí va corriendo Esteche dejando para José Duarte. Impreciso Duarte. Ya le saca la pelota Alexis Fretes. Va saliendo el equipo Gumarilo. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo. Tu parrilla preferida. Paredes tiene la pelota para el equipo Regadito. Dejando para Doldán. Doldán suelta. Descarga. Toca por el medio para Salcedo, que ingresó en este laxo complementario a Isaías Fretes. Le regaló a Campuzano. Y cada vez que esto pasa, Troadio se enoja bastante, Germán. Lanza alguna palabrota, levanta los brazos, exhala fuerte aire. Está muy enojado Troadio Duarte. Él cree que sus jugadores pueden más, pero se equivocan mucho, sobre todo en salida. Tiro libre para el Libertad en ofensiva. Whirlpool con el peito de confianza NGO. Latas Sporting listas para tomar, hecho para el ahora. Pelota, señores, para el conjunto de Libertad. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Entra con la 28 Pablo Hersel, de nacionalidad argentina, volante ofensivo. Se retiró Marcelo Ferreira. Último cambio de Troadio Duarte en San Lorenzo. Muy bien, va con todo Rayadito. Pechugón vuela, Pechugón la fuerza de nuestra tierra, el sabor de la garra guaraní. Pechugón el sabor de la garra guaraní. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Estaba como para encaminar bien el ataque y rematar Duarte. No pudo controlar y le queda la pelota a Morini Goniño. Se le terminó escapando en esta Duarte. Era un 2 contra 1 a favor del hombre de San Lorenzo. Magnífica chance. La primera le salió bien. Después se le fue un poquito adelante esa pelota. Por eso se volvió loco nuevamente Duarte. Porque en esta Duarte tuvo una magnífica chance de llegar mano a mano con el arquero Morínigo. Así todo, a pesar de las complicaciones, sigue peleando en el partido de San Lorenzo. Cuando en esta acusa un golpe el hombre de Libertad que está caído. Señores, pelota de la Benítez para el Gumarilo. Y ya son 3. Gastón Pinedo a los 32 minutos del segundo tiempo marca para el 12 de junio, que ya le está ganando 3-1 a Paraguay. Con esto va a 43. Asimismo le sacaría 3 puntos al general Caballero de Juan León Mallorquín. Muy bien, señores, Alexis Fretes avanza. Carga Libertad Fretes, pelota arriba de cabeza, va sacando Doldán. El rebote Gersen para el equipo Rayadito. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se viene el rally, compra tus combos rally en Upisa Market y disfruta la aventura con el sabor de Upisa. Pedilos fácil por WhatsApp. Upisa. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se va de la cancha Federico Carrizo, que ya desde hace 5 minutos más o menos estaba con molestias, para permitir el ingreso del 33. Cristian Martínez, último cambio de Aedo en el Guma. Muy bien, la variante en el dueño de casa.
Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapegua y Pilar. Unisal, residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Atención con este tiro libre a las puertas del área para San Lorenzo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa, Petrochaco. Precio, calidad de litro de aceite indica Jorge. Y el seguro San Lorenzo Ciro. Y su seguro, Chaco. Va el tiro libre de Gersen, pelota arriba, saca la defensa Gumarela. Complementa al recién ingresado Cristian Martínez para Libertad. Amarot Outlet, las camionetas al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Envía dinero en un mensaje con Chat Mango. Pedís, envías dinero y hablas con tus contactos. El chat que solo encontrás en Mango. Y aquí Villalba le envió un pase al delantero fantasma. Corrió como nunca, pero no había nadie. ¿Qué hizo Villalba en esta? Era buena la corrida, pero después el pase para el fantasma en esta de Villalba. Corre el chico Villalba, pero enfrente no tiene ningún compañero. Esto no le va a salir. Corre así, y por lo menos retener la pelota en ataque y nuevamente, mira, levantar la cabeza. Cuestiones básicas que a veces te enseñan en formativas, pero en esta se apuró el chico, 2 buenas contras, en las 2 hizo cualquier cosa y esto le sigue dando vida a San Lorenzo, que por ahí en el final tiene una chance. Y eso justamente estaba indicándole a Edo Valdés. 2 zancadas enormes, pero sin ningún compañero en ataque. Esa es la realidad. Justamente Villalba para el equipo liberteño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH, laminados y mucho más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Agosto liquida en Bristol. Heladera Midea de 300 litros, 17 cuotas de 119.000. Tiempo, segundo en camino, vino afuera. No se puede creer, increíble. Lo que acaba de desperdiciar Iván Ramírez era liquidar el pleito Fretes. En realidad fue Ramírez el que ganó fondo de cancha. Arl con Blanco, Franco en el suelo, Ramírez. Blooper, afuera, niño. Sí, ya estaba vencido Esteche, lateral por derecha. Esta vez fue Jiménez el que ganó por allí la última línea. Era el pase para empujarla nada más. Y el ex guaraní, Iván Ramírez, en posición de nuevo allí el delantero. Se termina lanzando, definiendo. Parecía que tenía destino de red, pero se le abrió de más el tiro en 42 de partido. Perdonó Ramírez. Era el segundo de Libertad. Hasta aquí no cierra el partido a su favor. Libertad, que gana 1-0. Agosto liquida Bristol. Heladera Midea de 300 litros, 17 cuotas de 119.000. Sin entrega inicial y con las mejores cuotas del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, SA de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Saludos al querido Ulises Silva y familia en la ciudad de Itagua. Cuando se va metiendo Álvarez en campo rival, no quiere empatar San Lorenzo. Buen pase para Ángel Benítez, pica Benítez. ¿Quién está solo del lado derecho? Estaba amarilla, pero no lo vio el árbitro. Pita falta. ¿A favor de quién? A favor de Libertad. La víctima de la falta es Néstor Jiménez y le cobra la infracción a Ángel Benítez. Picó larga, se la punteó Néstor Jiménez, se lo llevó por delante al lateral izquierdo el futbolista de San Lorenzo, por eso se ha amonestado el segundo en San Lorenzo, el segundo en el partido. Ya con cansancio intentó el Pira, pero con fuerza fue a chocar casi como un tractor allí, por eso recibió la amarilla Néstor Benítez. Están pidiendo roja los de Libertad. Mirá por la reiteración en el monitor cuando pueda. No, llegó a destiempo. ¿Qué quiere que te diga, niño? ¿No llega a tocar la pelota antes? No, para mí no. El monitor no veo porque justo lo tengo de espalda. Es más o menos como que a Teodoro Alce, pero a Teodoro Paredes cuando le pegó una pelota de atrás de espalda. Me cuesta girar aquí con el monitor, hermano. Así que está medio difícil, pero usted tiene mejor visión. Para mí estuvo bien puesta la amarilla. Habrá que ver si es para revisión roja. Se quejan del lado de Nelson Aedo. ¿Quién es, Germán? Néstor Jiménez es el que está sentido. En el VAR está Ulises Mereles y como VAR está José Juárez. En realidad Ulises Mereles es el que debe estar analizando la jugada. Allá está Morillo, salió de su arco a reclamarle la posible tarjeta roja al volante del Rayadito Ángel Benítez. Para mí no toca la pelota. ¿Qué querés que te diga, niño? Pero bueno, están revisando justamente la jugada por ahora. Fútbol paralizado.
Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Novena edición de los imbatibles. Más de 30 productos seleccionados de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Para mí está bien la amarilla. Primero pelota y después sí le rosa el de Libertad. Arriesgada acción, pero para mí no para roja. Veremos si hay o no llamado. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Y su seguro Chaco. Allí se disculpan que el Benítez dialogando con Néstor Jiménez. Señores, ¿cuánto más, Germán? 5 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 50 de esta etapa complementaria. Tiro libre que favorece al equipo Gumarilo. Unifica tus deudas en una sola cuota con Bancob y recupera la tranquilidad para seguir avanzando. Bancob crece desde la raíz. Descuentos de Vega Web y Vega App hasta el 50% en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota le va quedando a Campuzano. 5 de adición, se juega hasta los 50. Libertad gana 1-0. Hace tus paradas en las estaciones de servicios Energy. Más de 100 estaciones en todo el país. Seguinos en Instagram @energy.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer, bicicoolers, representa y distribuye Britan S.A. Está tomando la punta el equipo Gumarelo, que tiene un lateral cerca del banderín. Tupiro Villá, increíbles 30 años llenando tu hogar de felicidad. Claro, la espera del juego de mañana en Pedro Juan Caballero, el cierre de la fecha 6-2 de mayo, Guaraní. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegís Baterías Barda. Con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque, elegí Barda. En el ahorrazo, precios mayoristas desde la primera unidad, gran variedad de productos para tu hogar o negocio al mejor precio. El ahorrazo super mayorista. Te vienes a Lorenzo con Gerser en cara sobre la zona derecha, pelota larga, bastante amplio el centro. Del otro lado, pica amarilla, me parece que con falta. Sí, correcto el asistente. Tiro libre para Libertad. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Encontrarlo en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer o en tu punto favorito, Shorty Beef. Apostala, es la única casa de apuestas legal del país. Sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Apostala. Va a sacar la pelota Morínigo, 46, cerca de los 47. Ganando, señores, Libertad 1-0. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bema y Flores. Se desespera Edo Valdés, viendo que pasan los segundos y también entró Adio porque San Lorenzo no se rinde. Está buscando el empate el equipo visitante, cae por ahora 1-0. La pelota le va quedando Sanabria, respira Libertad. Largo pelotazo para la Benítez, ahora lo puede liquidar Libertad. Va Alan, deja para Sanabria, mitad de terreno. Está solo del otro lado Fretes. Alexis no alcanza, llega Steche la marca. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y de concretarse la victoria de Libertad, serán 24 los juegos consecutivos ante San Lorenzo sin derrota, sumando 2 empates y 22 triunfos. Y carga Ramírez, lo liquida Libertad, disparo al arco, poste y el arquero Franco Niño. Disparo de media distancia, bastante esquinado, por eso parecía que vencía las manos del arquero Franco, pero esta vez tuvo un cómplice, un aliado, el poste, y de rebote nuevamente quedó allí Franco con ese balón, insiste, busca Libertad. Caen los aplausos de parte de la platea y la preferencia de Libertad para este conjunto Gumarelo, pero igual no cierra el partido a su favor y le sigue dando chances el Rayadito. 2 y termina el juego. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Paraguay vuelve a ser protagonista ante el mundo. Pasa por Erimar y Equipate para disfrutar del Mundial de Rally. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Salta el público liberteño festejando esta victoria momentánea. Con esto Libertad se está quedando la punta del campeonato, claro, a la espera del juego de mañana del 2 de mayo, enfrentando al equipo de Guaraní en el cierre de esta fecha 6, hablando de ese partido, dirige Díaz de Ibar. En el bar Edgar Galeano es la última de Paredes para San Lorenzo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Álvarez tenía la chance, pero no descargó en nadie. Era buena la chance aquí, pero terminó amagando. De atrás le robaron el balón. Se va acabando el tiempo. Y así como están las cosas ya, victoria para Repollero a escasos segundos del final. 45 segundos y esto termina.
Materiales para la construcción de Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morgio. Ferro Parece a 44 años construyendo contigo. Se va el partido, señores, con el gol de Marcelo Fernández de cabeza en esta etapa complementaria. Libertad gana 1-0 y por ahora es el puntero, sumando 15 unidades dentro de este clausura con 13-2 de mayo que juega mañana. Está obligado el cuadro norteño a ganar para volver a recuperar la punta del torneo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Libertad 1-0 Ciro. Y su seguro Chaco. Monumental. Robert Roca levanta pelota, mitad de terreno, final del juego, señores, final del partido aquí en la Huerta. Fecha 6 del torneo clausura. Victoria y punta para Libertad. El gol de cabeza de Marcelo Fernández para el Gumarelo que termina superando a San Lorenzo. Libertad 1, San Lorenzo 0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Liño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello, pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí, señor, un ratito nomás. Gustavo Invertis, socio vitalicio de Libertad. No, para saber nomás sus sensaciones acerca de lo que tanto buscó Libertad desde el principio, ¿verdad? Por fin se da, por lo menos de manera momentánea, la espera de lo que ha dado de mayo. La cima del campeonato por fin, ¿verdad? Espectacular, ¿verdad? Hay que ganar los partidos, no hay nada que hacer. Es una cosa que todos los equipos que vienen a jugar contra la Libertad, mira, viejo, a matar vienen, viejo. Por lo visto que tienen premios doble, triple, pero no el club. Ya sabés, Cerro de Olimpia, algo tiene que hacer, viejo, porque no puede ser. Pero de todos modos, quizá esa es una cuenta pendiente todavía que tiene el equipo de ahora, cerrar los partidos más temprano. Por ejemplo, le pasó el otro día con Luqueño, lo terminó ganando acá otra vez, pero le cuesta cerrar. Es una cuenta pendiente todavía para el resto del campeonato. Claro, así mismo. Mira que siempre regalamos el primer tiempo, pero bueno, ganamos y eso es lo más importante. El nivel de Néstor Jiménez, ¿verdad? Néstor y Pachi y hasta ahí nomás. Lo de Nequesor todavía hay que verlo, ¿verdad? Pero se movió mucho hoy, ¿eh? Vos sabés que me gusta porque corre, por lo menos marca y estorba. No es tan estático, pero se mueve, tiene lindo físico y pelea, eso es lo más importante. Desde ahora en más es esperar el duelo directo con los de Mayo y a partir de ella adueñarse definitivamente de la punta, que es la misión. Recalco esto porque es la misión de Libertad. Ahora no toca Cerro, tenemos que ganar a Cerro, no hay nada que hacer. Ojalá que Cerro nos ayude. Porque Cerro ya no va a salir campeón, ya está lejos. Por lo menos que nos dé un puntito. El asunto es empatar bien y no perder. Gracias. Vos de Mayo no es rival, así que nuestro rival es Olimpia. No, pero cuidado, eso suena un poco soberbio, suena eso con respecto a Lo de Mayo. Olimpia. Lo de Mayo no. Lo de Mayo le ganó a Olimpia y Cerro ya también. Pero no importa, pero no le va a ganar Libertad. Gracias el ingeniero Gustavo Invernici, que observó el partido aquí en el sector preferencial del Estadio de la Huerta, socio vitalicio del Gumarelo. Nosotros ya nos vamos dirigiendo a la sala de prensa, Jorge, para escuchar a los técnicos en conferencia de prensa. Precisamente primero lo hará Troadio Duarte, por ser visitante técnico del Deportivo San Lorenzo, y luego Nelson Aedo Valdés, entrenador liberteño. Correcto, vamos a actualizar la tabla en breve, pero antes, gentileza de la TV, Néstor Jiménez, elegido como la figura del lado Gumarelo. Y porque hasta hace poco nada más se seleccionó un compañero tuyo en esa posición como lo es Mati, ¿no? No, y como dijiste, un pequeño roce nomás, creo que friccionó el partido, de por ahí el árbitro tiene una perspectiva de ver las cosas, bueno, se respeta eso, yo creo que nadie tiene intención de lastimarle al colega. Bueno, hoy felicitarle al grupo por el tremendo esfuerzo que hicimos acá y gracias a Dios pudimos dejar los 3 puntos acá en casa. Hugo Miño y Julio Samaniego te van a saludar. Néstor, felicitaciones. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, gran partido realmente, te tocó hoy jugar en una posición que no desconoces, podés jugar de central, podés jugar de lateral, le das una mano siempre al equipo y hoy ofensivamente te destacaste porque metiste el centro para el gol de Marcelo y después le diste una a Iván que era tomá y hacelo. Hasta ahora me imagino que estarán pensando en esa jugada, Néstor, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí terminó el partido, le dije, no me hiciste el cartel, le dije. Pero bueno,
como son circunstancias del partido. Yo creo que hoy dimos todo de sí de cada uno y se vio reflejado en el resultado. Bueno, hoy sí, pudiste haber terminado con 2 asistencias, que no es poca cosa, Julio, ¿no? Sin duda, sin duda. Néstor, un abrazo, felicidades por la victoria. Y me voy a quedar con una expresión que utilizabas al arranque que también les transmitió el profe Nelson Aedo. Cuesta decirle el profe Nelson Aedo entre paréntesis, ¿verdad? Decía, todos los partidos van a ser difíciles. Yo decía hace un rato, las victorias no tienen sustitutos, pero no le está sobrando mucho a Libertad en cada uno de los partidos. No, así como dijiste, nosotros tratamos de dar lo mejor en cada partido. Después son circunstancias, ¿verdad? Hoy San Lorenzo jugó de igual a igual prácticamente a nosotros. Yo creo que gran pasaje del partido nosotros le tuvimos ahí arriba, tratando de presionar un poco ahí arriba como el profe nos pide. Y bueno, hoy feliz por volver a sumar 3 puntos más acá en casa. Néstor, dentro de lo que veníamos hablando nosotros en la introducción del partido, habíamos dicho, mira, Néstor Jiménez ahora jugando de lateral izquierdo, jugaste de primer marcador central, de segundo marcador central, no recuerdo que hayas jugado de lateral derecho, de volante sí recuerdo en algún momento que jugaste, no necesariamente por fuera, sino que por el medio, como de contención también en algún momento lo hiciste. ¿En qué puesto no jugaste?